En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 16 de enero de 2025. Hoy, día de declaraciones. Unas más importantes que otras. Aunque en esta sociedad del espectáculo, pues se presta mucha más atención a la declaración de Rejón y de la tipa esta que lo ha denunciado, que a lo que ha sido lo importante, que es en el Tribunal Supremo la declaración de Almudena Lastra y también del fiscal Salto. Y dices, bueno, ¿esto por qué es relevante? Pues es muy relevante por lo siguiente. El fiscal de delitos económicos, que es Julián Salto, que bueno, fue el que investigó esos presuntos delitos fiscales cometidos por la pareja de Ayuso, ha asegurado en su declaración, esto es muy relevante, que no existe un protocolo que justifique el borrado del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. De esta forma, se ha pronunciado después de que la Unidad Central Operativa, la UCO, que ya creo que todos estos ya forma casi parte del lenguaje cotidiano, encontrase 0 mensajes en el teléfono móvil del fiscal general. Que ya saben que luego salió Sánchez diciendo, ¿y ahora quién le pide perdón? Hombre, si borra las pruebas, encima hay que pedirle perdón. Disculpe, mafioso extorsionador, que es lo que es nuestro fiscal general del Estado, que es incomprensible que no esté ya en prisión preventiva. Es del todo incomprensible. Este tipo es el fiscal general del Estado, pues que, se han borrado. Incluso la UCO, mientras estaba registrando el despacho, estaba el otro con el teléfono móvil borrándolos. Es una locura. Es demencial. Pues bueno, lo que ha venido a asegurar es que no existe ese protocolo que decía, no, es que esto se hace por seguridad. Dice, no, esto es falso. Esto no ocurre así. Luego también ha declarado la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ha dicho lo siguiente. Les leo literalmente. Álvaro, le decía al fiscal general del Estado, ¿lo has filtrado tú? Y el fiscal general del Estado le contestó, eso ahora no importa. Pero también se ha filtrado la declaración de Almudena Lastra, esto fue el año pasado, cuando fue a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que es 1 minuto y medio. Pero presten atención, cómo relata la extorsión a la que se vio sometida por Álvaro García Ortiz. Escuchen atentamente. Y no atendí las sucesivas llamadas del fiscal general hasta que me sonó en mi teléfono particular, que llevo siempre teléfono particular, me sonó el mensaje de WhatsApp y vi que me había enviado un mensaje diciendo la nota está consensuada con la fiscal, con Pilar y con Birna. Es imprescindible mandar la nota porque nos están ganando, difundiendo el bulo y no podemos consentir que se cuestione el trabajo excelente que ha realizado impecable la Fiscalía Provincial. Otro mensaje diciendo, es imperativo. Almudena, hay que sacar la nota ya. Mientras estaba leyendo el WhatsApp, me llamó por teléfono mi secretaria, que llamaban desde la Fiscalía General a través de la centralita del teléfono, y me pasó la llamada, que yo no estoy de acuerdo con esa nota. Si tú quieres sacar esa nota y está consensuada con la Fiscalía Provincial, saldrá como nota de la Fiscalía Provincial, pero yo como fiscal superior no asumo el contenido de esa nota porque no considero que sea necesario desmentirlo de esta manera cuando se puede desmentir de otra forma sin dar ningún dato que desvele cada una de las comunicaciones e incluso las declaraciones o las manifestaciones que haya podido hacer el sujeto investigado en nuestras diligencias de investigación. Pues ya lo han escuchado. El fiscal general del Estado llamando compulsivamente y cuando no consigue hacerse con ella le empieza a escribir a su teléfono particular. Bueno, pues aún tienen los bemoles, que hay que tenerlos bien, como Silvia Inchorrondo y compañía, en decir que es que el juez Hurtado, ¿cómo puede ser que insinúe que esto lo filtró la Fiscalía? Una de las razones para entrar en prisión preventiva es, oye, pues que este hombre puede probar pruebas. Oye,
puede borrar pruebas, perdón. Pues esto ya sabemos que lo ha hecho. No, esto es el protocolo. Mentira. No existe tal protocolo. Es una mafia que se dedica a extorsionar al personal para que así Pedro pueda dormir tranquilo. Y hay algunos que insisten en la dimisión, que es que esto ya no va de dimisiones. Esto va de cárcel. E insisto, en un país serio, el fiscal general del Estado hoy tendría que dormir en prisión. Desafortunadamente no es así. Y lo más triste de todo es que no se crean que hoy está todo el mundo hablando de esto. No, ¿qué va? No. Hoy teníamos espectáculo, que es lo que nos gusta, que es lo que todo el mundo comprende. Porque esto, el fiscal superior, ¿esto qué es? De delitos económicos, qué rollo, el Supremo, el no sé dónde. Esto aburre al personal. Ahora, si Errejón le tocó la teta a una o no, esto sí lo entendemos todos y a esto nos interesa muchísimo. Es la sociedad del espectáculo, eso sí, de muy bajo nivel. Pues bueno, miren los micrófonos que había a la entrada de esa declaración de la tipa esta que dice que es actriz, que ya saben, cuando uno sabe muy bien a qué se dedica, dice, soy actriz o empresario. Esto también ocurre. O sea, hay muchos tipos que dicen, ¿este hombre de qué vive? El empresario, que titula en la prensa rosa y tal. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Esta a qué se dedica en realidad? Es actriz. ¿Actriz de qué? Pues bueno, no lo sabemos. Esto es lo que decía la llegada a ese juzgado. Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia. Y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando esté un poco más tranquila... Elisa, ¿qué pruebas vas a aportar? Perdona. Ya las he aportado... Él dice que fue consentido. Algunos quizás han reparado en el detalle del abogado. Dicen, este hombre me suena así, es el mismo que el que tiene la trastornada esta de Nacho Cano, que la ha denunciado, la que se pone a cantar. Pues sí, este. No sé si tiene un bufete de abogados, un psiquiátrico, esto ya no lo sabemos. Pero vamos, esto es el tema. Ya mucho más tranquila, mucho más tranquila. Claro, también llegaba Íñigo Errejón, que apenas podía caminar. Ha estado ahí retenido durante bastantes minutos hasta que le dejaban pasar. Porque esto es lo interesante. Solo 3 cuestiones por mi parte. En primer lugar, este es un día, ya se ve, un día esperado y en particular es un día muy esperado por mí. En segundo lugar, es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Y en tercer lugar, quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace, en primer lugar, delante del juez, se hace ahí dentro. Así que, como ustedes comprenderán, las explicaciones las voy a dar en primer lugar donde corresponde, que es por respeto a su señoría delante del juez. Muchísimas gracias. Pues esto decía Errejón. Claro, de este culebrón lamentable, sí que se puede sacar algo, que sí que es relevante. Y es que, al final, algunos dicen, ahora que se fastidie Errejón. Karma. Bueno, en cierta medida... Sí, un tipo que ha alimentado ese monstruo, las denuncias falsas, que decía que no existían, que valía simplemente con que una mujer dijese A, ahora diciendo todo lo contrario. Ahora ya no le gusta la justicia popular. Ahora ya no le gusta que poco menos las sentencias se escriban en Twitter. Ahora ya no, porque el perjudicado es él. ¿Qué pasa? Porque al final, si uno lo piensa, y de toda la ideología esta progre que nos venden, el tema feminista, el tema multicultural... Mola cuando no te afecta a ti, cuando le afecta a los demás. Entonces uno puede ejercer ese postureo ético de, mira, que soy superior, soy al resto. Ahora, cuando a uno le toca, pues entonces ya no hace gracia, claro. Cuando le empiezan a atracar por la calle a ellos, el rollo progre se desmorona. Muy pocos se lo pueden permitir. Principalmente gente con alto poder adquisitivo, claro. Que tampoco les afectan las políticas verdes y todos estos asuntos. En el fondo, lo importante de esto es, a diferencia de lo que muchos están sosteniendo, que es, no, claro que sí, ahora es Errejón que lo condenen sin pruebas. Hombre, no, oiga. Si uno es mejor que ellos, es precisamente por exigir que si a alguien se le tiene que condenar, sea con pruebas. Y no porque una tipa, que luego aparte el relato, ya solo el relato, dice, bueno, que a esto me le hagan perder el tiempo a Errejón, ir una mañana entera al juzgado, ya es disparatado. Tendrá los gustos sexuales que ustedes consideren, en fin, eso es otro tema. Pero de ahí a que sea culpable, pero por Dios, o sea, ¿dónde están las pruebas? Una tipa que dice, no, me acosó, pero después de eso me fui con él a su casa.
mientras tenía el niño con 40 de fiebre. Dices, pero bueno, y se acuerda años después. Dice, "Ay, sí, es verdad, este es verdad, es verdad, es verdad. A mí me pasó". O sea, no hay que confundir las cosas, porque algunos dirán, no, que lo condenen a Errejón. Hombre, pues ¿qué hay que les diga? No. Precisamente porque los que tienen la razón en este asunto son los que defienden el sentido común y la justicia, que no es la popular, la que le gusta a Errejón y compañía hasta ahora. Ahora ya no. Ahora no le gusta. Ahora ya dice que es una denuncia falsa. Lo ha dicho. Pero no habíamos quedado que no existían. Ahora ya sí, porque él es el afectado. Por lo tanto, pedir que se le condene no deja de ser un síntoma más de que al final no importa el qué, sino el quién. Y eso no puede ser. Lo que importa es el qué. Y es una ley delirante que conviene recordar que todos los partidos políticos sentados en el Congreso, con la excepción de Vox, están a favor de ella, que es la Ley Integral de Violencia de Género, que acaba degenerando en todos estos asuntos, en estas denuncias, y sobre todo en que un tipo que, insisto, podrá ser reprochable, sus gustos, lo que ustedes quieran. Incluso, no lo vamos a negar, dices, bueno, oye, el monstruo que te has alimentado, que ahora a ti te perjudique, pues también te lo mereces, las cosas como son, pero de ahí a que se le condene sin pruebas, hay todo un mundo. Así que nada, esto ha sido lo que nos ha presentado el día de hoy. Un espectáculo de muy bajo nivel. ¡Comenzamos! Como cada jueves, ya saben que tenemos el privilegio de contar con nuestro queridísimo Gabriel Albiac. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? El privilegio, naturalmente, es tener a nuestros amigos ahí escuchándonos y haciendo que nuestro esfuerzo tenga algún sentido. Sí, efectivamente. Nos querías comentar tema Israel, que es verdad que estamos muy centrados en la política nacional, pero esto es muy relevante. Quería tomar un poco de distancia respecto a la inmediatez en la que nos vemos sumidos por este universo de corrupción en el que nos movemos y atender a algo que, en mi opinión, mueve no solo una cuestión local del cercano Oriente, sino que mueve toda la correlación de fuerzas a escala mundial. Porque tratemos de entender qué es lo que está pasando, porque todavía no se ha consumado. En primer lugar, entender que no estamos ante un acuerdo de tratado de paz, que es lo que realmente establecería definitivamente unas fronteras tranquilas en la zona, como en algunas de las partes de esa zona se han ido configurando, sino exclusivamente ante un acuerdo de alto el fuego. En segundo lugar, que ese acuerdo de alto el fuego es un acuerdo extraordinariamente precario, en la medida en que ni siquiera se fijan unas condiciones definitivas, sino que se van marcando etapas muy lentas, a lo largo de la cual se vaya efectuando el intercambio de secuestrados en manos de Hamás por prisioneros condenados en Israel en condiciones muy desfavorables, de 30-1, 30 presos palestinos por un secuestrado israelí, pero que bueno, son lo que normalmente se ha producido siempre en esa zona. Y en segundo lugar, eso atañe solo a un primer momento, quedando el segundo momento todavía sin ni siquiera codificar. A la espera con una enorme cautela de cómo vaya a desarrollarse el procedimiento, y la prueba de que hay que llevar mucha cautela es que incluso antes de empezar, Hamás ya ha modificado las condiciones de intercambio sobre las cuales se había llegado al acuerdo, pero digo, al margen de lo que vaya a suceder en el proceso material de ese intercambio, yo pienso que ahora mismo lo que procede es tratar de hacer el balance de qué es lo que ha sucedido, conforme a qué lógica, y si no podemos establecer quién ha sido el ganador del proceso, que eso que probablemente solamente en el curso de los próximos meses podremos tener claro, sí al menos, y yo pienso que eso sí lo podemos delimitar, quién ha sido el gran perdedor de esta guerra. Y yo pienso, y pienso con un análisis, frío de la situación, que el gran perdedor se llama República Islámica de Irán. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues en primer lugar, Jano, porque la matanza del 7 de octubre del 23
No fue como a veces parecen fantasear ciertos comentaristas en España, en particular los comentaristas que buscan exaltar la épica palestina, la épica liberadora de Hamás. No fue un arrebato autónomo de Hamás. Fue una operación largamente planificada por la potencia que ha estado detrás del funcionamiento de Hamás durante estos años. Esa potencia es Irán y el desencadenamiento de la matanza del 7 de octubre respondía a un objetivo muy sopesado, muy claro. Irán está en estos momentos confrontado a un doble conflicto en su zona de influencia. Uno, naturalmente, es Israel, al que desde la fundación de la República Islámica por Jomeini, Irán siempre ha declarado que era obligación, deber prioritario de Irán destruir, sencillamente destruir. En el caso de Irán se trata de echar a los judíos al mar, por utilizar la expresión que el propio Hamás ha recuperado. Pero por otro lado, en paralelo, y no con menos hostilidad, el enemigo primero y más inmediato geográficamente, no hay más que colocarse ante el mapa, el más inmediato es Arabia Saudí. Arabia Saudí por un motivo de confrontación religiosa secular. Arabia Saudí es el lugar de implantación y financiación de la rama suní del Islam, que se encuentra en guerra a muerte con la rama chiita prácticamente desde el nacimiento del Islam. A ello se añade que Arabia Saudí es el competidor fundamental en influencia política y sobre todo económica dentro de los movimientos islámicos en la zona, y de ahí que cuando Irán desarrolla su plan de producción de armamento atómico, ese plan de producción de armamento atómico tenga dos objetivos. Esos dos objetivos son Tel Aviv y Riad, es decir, los centros neurálgicos de sus dos enemigos centrales. ¿Por qué el ataque de octubre del 23, del 7 de octubre, cumplía ambos objetivos? Es fácil de entender. Haciendo asesinar a 2.000 personas y secuestrar a 200 en territorio israelí, Irán no podía pensar que eso podía desencadenar una derrota, una rendición o un abandono de Israel. Irán será cualquier cosa, pero no se puede en absoluto pensar que Irán es la barbarie irracional de Hamás, por ejemplo. No, Irán es un país que está dotado de un ejército de primer nivel y de unos servicios de inteligencia sumamente funcionales. El objetivo de Irán era otro. El objetivo de Irán casi es el inverso. Es el de producir una respuesta israelí que necesariamente tenía que ser enormemente contundente. Porque naturalmente 2.000 asesinatos en tu territorio solamente pueden tener una respuesta posible, que es destruir al movimiento que ha desencadenado esos asesinatos. Irán contaba con una hipótesis perfectamente lógica en términos militares. Una vez desencadenada la ofensiva en rodillo de Israel sobre Gaza, desencadenar una ofensiva desde el norte a través de Hezbollah que colocase a Israel en una tenaza en la cual, una vez más, no sería la derrota militar de Israel la que se perseguiría, sino el forzar a Israel a una guerra de desgaste en la cual los costes civiles por parte de Hamás y por parte de la población libanesa serían altísimos. Naturalmente uno puede preguntar, ¿pero qué lógica tiene hacer que destruyan a los tuyos? Bueno, pues naturalmente desde la perspectiva en la que nosotros operamos probablemente no tiene ninguna, pero desde la perspectiva iraní es la más funcional de todas las posibles, porque naturalmente dada la estupidez autoculpabilizadora de Occidente, el sistema de conseguir un apoyo o por lo menos
una tolerancia hacia Irán y hacia sus proxies en la zona, es crear la imagen demoníaca de un Israel que los extermina. De hecho, esa hipótesis de trabajo funcionó estupendamente. Toda la prensa occidental, no te digo ya la española, se convirtió automáticamente en caja de resonancias de las plañideras que hablaban del exterminio cometido por Israel en la zona. A nadie, naturalmente, se le ocurrió decir que el exterminio había sido planificado metódicamente por Irán. Hasta ese punto todo funcionó, ¿cómo decir?, primorosamente ajustado al plan. Lo que Irán no parecía haber calculado es lo que pasó inmediatamente después. Irán tenía perfectamente claro que sus fuerzas de élite en la zona no eran Hamás. Hamás es una pandilla de bandoleros tremendamente bien implantados dentro de la población y por lo tanto casi imbatibles dentro de su territorio, pero sin capacidad militar más allá de eso, más allá que de la de asesinar. Hezbollah no. Hezbollah es una unidad de la Guardia Republicana, que es una de las fuerzas militares mejor armadas e, insisto, con mejores servicios de inteligencia de la zona, probablemente la mejor. Y perfectamente competidora con los ejércitos occidentales. Piensa, por ejemplo, en el papel que están jugando los drones iraníes en manos rusas en la guerra de Ucrania. Lo que no podía Irán pensar, y debo decir que no podíamos pensar ninguno, es que Israel hubiese logrado infiltrar, que los servicios de inteligencia israelíes hubiesen logrado infiltrar hasta el punto a Hezbollah, que apenas iniciada la guerra, Israel pudo liquidar en menos de 2 semanas a toda la dirección de Hezbollah. ¿Te acuerdas de la historia de los teléfonos móviles que estallaban y que liquidaron a todos los cuadros medios de Hezbollah? ¿Recuerdas los sucesivos ataques selectivos de la aviación israelí que destruyeron una tras otra a 3 direcciones máximas, a 3 cúpulas de Hezbollah? ¿Recuerdas a los sucesivos jefes supremos de Hezbollah que fueron ejecutados de uno en uno en esas primeras semanas? De pronto, Irán se encontró con que su fuerza central en la zona, Hezbollah, había quedado prácticamente destruida y, en todo caso, completamente desestructurada. Pero si eso no era suficiente, sucedió algo a lo que quizás ninguno prestamos tampoco suficiente atención: la caída de Assad. La caída de Assad nos parecía en principio como una especie de jugada de póker interna a los distintos grupos sirios. Un reparto entre bárbaros, un reparto entre salvajes, tan salvajes los unos como los otros. Pero olvidamos una cosa muy importante: los nuevos dueños de Siria eran, al contrario de lo que había sido Assad, abiertamente adversarios de Irán. Y lo primero que se produjo tras su toma del poder en Siria fue la evacuación de las fuerzas iraníes en Siria y la creación de una situación de conflicto con Irán, que por lo demás tiene viejas raíces en el mundo sirio. Ahora, tú date cuenta, ponte delante del mapa y entiendes muy bien lo que ha sucedido. Las fuerzas que tenían que haber atacado por el norte a Israel han sido estruendosamente derrotadas. La línea de abastecimiento que va desde Irán a Líbano y desde Irán a Gaza pasa fundamentalmente a través de Siria. Rota la línea de suministro, rota la línea logística de Hezbollah y de Hamás. El estrangulamiento del conflicto es absoluto. Irán, que contaba con esa guerra para fortalecer su posición en la zona, de pronto se encuentra evacuado abiertamente de la zona. Y a todo esto, por lo demás, se produce la llegada de Trump a la Casa Blanca, que, si no me equivoco, jurará el próximo 20, ¿verdad? Sí. Bueno, Trump siempre ha tenido muy clara su posición en el conflicto, y si no era suficientemente clara, la declaración de hace 10 días diciendo que si no se producía un acuerdo, jamás
y quienes defienden a Hamas conocerían, creo la expresión que utiliza es conocerían los fuegos del infierno, tiene una traslación menos retórica, pero mucho más preocupante para Irán. Hace apenas unos meses, Israel demostró que podía llegar con sus misiles directamente a la localización de los centros de producción de armamento nuclear en Irán. De hecho, fueron voladas varias instalaciones militares en las afueras de esos centros de producción. Lo único que impide a Israel en estos momentos destruir el plan de armamento nuclear iraní, como destruyó en su día el de Saddam Hussein, lo único que lo impide es el veto de Estados Unidos. Y la formulación de hace 10 días de Trump dejaba algo perfectamente claro. O negociación, en los términos a los que se logre llevar la negociación, o bien negociación, o bien Irán se vería expuesto a que se diese carta blanca a la destrucción de sus instalaciones de producción nuclear. Eso es el fuego del infierno al que hacía referencia la metáfora de Trump con toda certeza. El inicio de las negociaciones indica que Irán en estos momentos pierde todo control sobre la zona y la desaparición del control de Irán sobre la zona es, yo creo, un acontecimiento importante para los que pensamos que el cercano Oriente, de no llegar a un acuerdo en los términos similares a los que se acordaron en los acuerdos de Abraham, es decir, un acuerdo en la diferencia entre regímenes que no son compatibles, pero que para poder existir tienen que encontrar un territorio de no hostilidad, ya digo, o eso, o verdaderamente entrar en una fase final, una fase terminal del conflicto que tendría consecuencias. Pues nada, Gabriel, lo has explicado de maravilla, porque claro, a veces hay que recordarlo, ¿no? Esos pactos de Abraham que Arabia Saudí se iba a sumar a ellos y justo también se produce cuando están a punto de firmar y todo eso hace que las negociaciones salten por los aires, que es uno de los intereses que tenía Irán. Claro, alguno dice, ¿pero para qué van a querer hacer esto? Bueno, pues para torpedear eso, para mantener, digamos, a Israel atosigado. Es una operación perfecta, está perfectamente medida. Yo pienso que lo único que les ha fallado, lo que no podían imaginar, yo te lo digo, no lo imaginábamos nadie, es que realmente las fuerzas de Hezbollah estuviesen completamente infiltradas por los servicios de inteligencia israelíes y fuesen tan fácilmente destruibles. Sí, impresionante la operación esa, la verdad. Serán películas seguramente sobre ello, porque fue algo... Está más allá de la película. Incluso los que llevamos muchos años siguiendo el conflicto, nunca jamás pensamos que esa infiltración hubiera podido ser tan alta, llegar hasta el vértice. Pues nada, Gabriel, contaremos a ver si ese alto al fuego prospera y sobre todo se mantiene, que esta es otra. Pues muchas veces se firma y luego... Esperemos y tengamos mucha cautela, mucha paciencia, mucha calma, porque vamos a ver momentos muy tensos. Los contaremos aquí. Mil gracias por atendernos como cada jueves y darnos luz en este asunto. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues ya lo han escuchado. La explicación magistral de Gabriel Albiac a un conflicto que es muy complejo, que aquí hemos tratado en numerosas ocasiones de explicar, también con nuestro querido Alberto Garín en Pedazos de Historia, y lo seguiremos contando. Nosotros vamos ya a las noticias del día. Recibimos ya a Juan Ander Rubert. ¿Qué tal, Juanán? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Como diría el fiscal general del Estado, esto no toca ahora. Así que si me dices que hay que grabar algo, hay que hacer lo que sea, yo te diré, Jano, lo siento, esto no toca ahora. Ya es está. Impresionante. Y saldré impune, porque... Que no esté detenido. Que no esté detenido es increíble. Es muy grave, muy grave. Para mí, de todo lo que está pasando en España últimamente, porque aquí ya estamos hablando a nivel institucional de degradación máxima, eso del fiscal general del Estado. Absolutamente. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Con lo cual, va a ser la próxima frase de impunidad. Cada vez que te digan algo que no te apetece hacer, pues dirás, esto no toca ahora y ya está. Impresionante. Bueno, en fin. Muy triste. Confiamos en la justicia, sí, que es lenta, pero... Es lo único que nos queda, pero muy grave todo lo que está saliendo, sí. Tenemos reunión, claro, en Waterloo.
Todos acuden a ver al rey prófugo de Sí, Bélgica. en este caso Junqueras, ¿no? Junqueras, sí, no andaban las cosas bien entre la relación de ambos partidos separatistas, ni con Junts per Catalunya ni con Esquerra Republicana. Pues bien, Oriol Junqueras pues ha ido también a rendir pleitesía a Waterloo, primer deshielo en esa relación entre ambos dirigentes. La intención es volver a tejer complicidades de cara a la tensión que se puede incrementar a partir de mañana, más aún cuando este jueves la mesa del Congreso ha vuelto a aplazar la iniciativa de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. La reunión, celebrada en la residencia de Puigdemont, ha servido, según informan desde las órbitas de cada partido, para impulsar espacios de trabajo coordinado. Más allá de declaraciones, ha hablado Junqueras antes de entrar en el casoplón del prófugo de la justicia. Quiero que se fijen en este momento, tú también, Jano, en el que salen de esa casa. Quiero que te fijes en el detalle de la matrícula del coche. Vamos a verlo. Coche saliendo de la casa de Carles Puigdemont. A ver si lo podemos ver bien desde ahí. Coño, estás pidiéndonos un esfuerzo. Dínoslo Bueno, eso, tú, porque no... Pues pone 1 o 0 2017. Ah, mira, ahí se ve. Ahí se ve la matrícula Sí. del coche. Es que no pueden ser más garrulos, de verdad. Sí, es lo que O sea, estamos poniéndose, rodeados de claro, muy macarras. valientes Sí, pero en fuera, Waterloo. fuera de España, claro, en Waterloo, como diciendo, mira, aquí reivindicando. Luego, claro, Junqueras, cuando le pillaron con el carrito de los helados, no, es que era de mentirijilla esto de la... Bueno, pero Junqueras aún por lo menos el tío, del golpe de oye, Estado. fue consecuente y fue para adentro. Que Sí. luego llegó el infame de Sánchez y lo indultó. Y lo indultó, Pero el tío, oye, las cosas como son. Novedades también del novio de Ayuso, que se ha convertido también en un actor político. Sí, tal cual. Es la asignatura que tiene el gobierno, que se lo ha puesto entre ceja y ceja, y se está hablando mucho de este asunto porque, bueno, la jueza que lleva el caso ha llamado a declarar en calidad de investigado a Alberto González Amador el próximo viernes 7 de febrero. Lo hace en la causa que se sigue contra él por la presunta comisión de 2 delitos fiscales. El TSJ de Madrid ha informado de dicha decisión. Esto no afecta, por otro lado, a las peticiones de las acusaciones y también de la Fiscalía para que se le investigue por un delito de corrupción en los negocios, por el presunto pago que hemos conocido en las últimas horas de una supuesta comisión de €500,000 a la esposa del presidente del grupo Quirón. La citación de González Amador se enmarcaba en el procedimiento en el que se le investiga por esa presunta comisión de esos delitos. Hablamos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye en este caso la Fiscalía de Madrid. Eso sí, fuentes de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso han avanzado que van a solicitar la suspensión de dicha citación, Jano. Bueno, pues a ver. Tenemos el tema de Gaza, que nos ha explicado Gabriel Albiac todo el conflicto, ha hecho un resumen perfecto, exquisito sobre el asunto. Tenemos también noticias sobre eso. Sí, porque tenemos ese acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero que se ha visto muy afectado en las últimas horas. Ha sido muy tenso lo que se ha vivido, empezando porque Israel ha intensificado los ataques contra la franja de Gaza horas después de que se anunciara ese acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. Los ataques aéreos israelíes han continuado en las últimas horas, dejando casi un centenar de fallecidos. Una curiosa manera también de empezar este alto el fuego. De hecho, esta mañana el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha pospuesto la votación con su gobierno de alto el fuego por discrepancias de última hora. Acusa a Hamás de intentar arañar concesiones. El grupo terrorista lo niega, dice que está defendiendo su compromiso con el acuerdo y que persiguen, en todo caso, pues el fin del conflicto en Gaza. Eso es lo que dicen los terroristas. Ya veremos si se cumple también. Pues bien, en este asunto, en medio de todo este asunto, ha habido un momento un tanto peculiar en Estados Unidos, en la Casa Blanca, cuando comparecía Joe Biden casi a modo de despedida, y le han preguntado por este conflicto, por el conflicto de Gaza, por ese alto el fuego, y una periodista le ha dicho si era mérito suyo o de Donald Trump en las negociaciones. Pues bien, esto es lo que ha dicho el presidente saliente. Le escuchamos. History books credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Thank you. Bueno, le preguntaba la periodista si era cosa suya o de Trump. Se gira, esa sonrisa un poco macabra, diciendo, es una broma. Y luego la cara de Kamala Harris, que ya está completamente eliminada del tablero político estadounidense, que era así como que no sabía muy bien
Estamos rodeados. Que estamos rodeados, sí, sí. Donald Trump, que toma ya posesión, si no me equivoco, este fin de semana o el lunes. No, el lunes. El lunes, sí, sí. Sí. Ya últimos compases de Biden, que bueno, ya está, pues eso, haciendo ya los últimos muletazos de la Sí. faena. Que faena, la verdad es que no es que haya hecho gran cosa, la No, verdad. ha estado ahí. Pero bueno, se le ha rajado el toro varias veces. Hemos arrajado él. Y se ha rajado él Sí. directamente. Ha hecho una espantada morantista. No, hombre, por favor, no me metas a Morante aquí, Bueno, Jano, cosas como porque Vamos con entraremos en un debate complicado. Este es morantista. No podía ser perfecto. No, a Juan ver, todo el mundo es morantista, incluso los que se proclaman No, me antimorantistas. anti, yo no soy anti no soy. Un poquito, un poquito. No. Pero bueno, mantengamos la buena relación que tenemos, Jano, y continuamos si Anti quieres. no, anti no. Vamos con Jeff Bezos. Con Jeff que, Bezos, claro, sí, sí. luego está el mundo político, que es esta degradación absoluta. Y luego están también las batallas entre Multimillonarios. que Sí. son divertidas. Son muy divertidas, sí, sí. Además quieren probar sus juguetes y Claro, han claro. dicho, pues oye, vamos a empezar por el espacio, ¿no? Ya que Elon Musk lo hace, pues yo también voy a lanzar mi cohete, qué narices. Entonces, pues Jeff Bezos se ha unido a esa carrera espacial para competir contra el dueño de X. En este caso, el cohete de Bezos se llama New Glenn de Blue Origin, que en principio pues, ha cumplido con éxito su primera misión de prueba, un paso vital para la firma fundada por Jeff Bezos. Todo ello con la intención de poner el pie en la industria espacial y también erigirse pues, una especie de alternativa a SpaceX, que es el proyecto de Elon Musk. Finalmente, al cabo de 4 aplazamientos, porque ha costado mucho poner en marcha este proyecto, el poderoso cohete, que tiene 98 metros de altura, para que se hagan una idea, es como la Estatua de la Libertad, más o menos en tamaño, ha despegado esta madrugada y ha sido desde una plataforma del Centro de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, y vamos a ver el momento de ese despegue del cohete de Jeff Bezos. Vamos a verlo en pantalla, Héctor. Ahí lo tenemos, a mí me flipan Es maravilloso. estas imágenes, o sea, porque es El ser humano, macho. un poderío tremendo, ¿no? Por un lado es el hermano de Sánchez y por otro Peña que te diseña esto. Es el ser increíble. humano es capaz de muchas cosas. Claro. El abanico es Y hay gente que dice, inmenso. ay, el ser humano. No me digas que no es extraordinario. Sí. ¿Qué criatura consigue tanta Hacer diferencia? una cosa así. Brutal. Para los que somos un poco ignorantes en la materia, claro, tú ves este vídeo y dices, bueno, ha sido un éxito total. Pues bueno, aún ha tenido problemas cuando Siempre ha despegado, pasa algo. porque se ha descolgado como... A ver, lo tenía aquí apuntado. Es que no sé si es el propulsor. Es que... A ver... La parte técnica. Embarcación... Pues mira, no lo tengo apuntado, la verdad. Pensaba que lo Algo. tenía, pero algo se ha desprendido Por eso porque nosotros hacemos tenía, este programa y no estamos diseñando claro, esto. tenía que embarcarse en el... Ya, efectivamente. Sí, es que los efectivamente. genios son muy pocos. Son muy Las cosas pocos. como son. Tenemos que Pero- asumir nuestra realidad. Exacto, que no ha llegado, para entendernos los que no sabemos del tema, no ha llegado a la fase a la que llegó Elon Musk, que no se le rompió nada al final. Ah, vale. Entonces, O sea que Elon Musk 1, Jeff Bezos 0. correcto. Pero Bueno. Bezos, digamos que ya ha entrado en esa batalla. Bien. Es como que está en la antesala, pero ya lo han celebrado como un éxito, y es verdad que ha sido un éxito, porque estaban ahí todos chillando y diciendo lo hemos conseguido. Y bueno, quitando ese pequeño matiz, pues ya tenemos a otro multimillonario en la carrera espacial, Jano. Maravilloso. Qué maravilla. Estupendo. Pues Oye, sí. qué visual y cómo mola. No, es una pasada el vídeo. Lo he visto varias veces hoy y ojo, esto Pues sí, mejor tenemos que eso. contarlo en las noticias. Sí, porque es que si no, no salimos del bucle este político tan asqueroso en el que nos tienen metidos esta gente. Y bueno, empezamos con lo malo y acabamos con algo pues un pelín más, Sí, que siempre hay más esperanza. agradable. Siempre hay esperanza, sí. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida. Su primera intervención 2025, Miguel Rovira, ¿qué tal? Perfectamente, ¿tú qué tal? No estás en tu sitio. No, me lo ha cambiado Pedro, pero... Bueno, te como lo ha yo- cambiado, ¿no? Se ha impuesto. Bueno, se ha impuesto, es el derecho de una conquista, pero como usurpación. lleva una americana bonita, una austriaca, ¿no? Una austriaca, Pues efectivamente. se le perdona, claro. Sí, sí. ¿Qué tal, Pedro Lecanda? Muy bien, he llegado y he usurpado el sitio de Miguel directamente y estoy aquí muy cómodo y encantado. Julio Llorente. Pues yo apresurado. No, Julio yo vengo Llorente. indignado. Uy. Indignado. Y aunque os sorprenda es por un motivo justo. Por lo del fiscal, entiendo. No, Ah, ¿no? lo del fiscal ahora mismo me da igual. Uy. Sí, me da igual. Vengo indignado porque, aunque esté concienciado con el medio ambiente y todo eso, he osado venir en coche. Y el coche lo he aparcado en zona verde. Entonces resulta, voy a poner el parquímetro y me encuentro, por una hora, porque este programa no dura más de una hora, me encuentro el precio de 3,75 euros. 3,75 euros. Es un coche eco-friendly, es un coche con la pegatina C. O sea, no es un coche de hace 20 años que contamine como si no hubiese mañana. 3,75 euros. ¿Y por qué?
porque estamos en tramo 2 por contaminación. Entonces, cuando estamos en tramo 2 por contaminación, el precio por aparcar se encarece. 4 euros por una hora, por aparcar en la calle. Sí. Y eso súmale los 90 Por aparcar en la calle. más los 90 euros de multa que te van a caer si te retrasas 2 minutos. Claro, porque mientras el efectivamente. Estado español se desmorona, eso funciona que vamos. Me ocurrió. Que da gusto, vamos. Me ocurrió en cierta ocasión saliendo de este programa que olvidé, claro, que de vez en cuando este programa se extiende más de la cuenta. Se dilata. Suele ocurrir. Claro, se prolongan los desvaríos demasiado y uno, pues me encontré al funcionario de turno allí, bueno, funcionarios no son funcionarios, Sí, el señor que va al ahí. señor, El trabajador municipal. al trabajador municipal de turno. Había abierto yo ya mi coche y él estaba poniéndome la multa. No me la había puesto todavía. Terminó de ponérmela con el coche ya abierto y yo plantado delante de él. Y me dijo, es mi trabajo. ¿Cómo fácil? Seguía órdenes. ¿no? Eso es. Sí, sí. seguía- Es la ley. Es la Es ley. la Esto ley. en pandemia pasaba mucho. Es la ley. Pues que es- te diga, esto no tiene ningún sentido. Sí, sí. Mire usted. Bueno, lo que acor- es la ley. a mí me dieron ganas de propinarle un puñetazo. Bueno, y sabéis que soy de natural pacífico. Sí, sí, es verdad. Pero, claro, ante esa descortesía es que no lo puedo llamar descortesía. Derecho Oiga natural usted. contra derecho positivo sería eso. Sí, 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 Tú sí. representas el derecho natural Eso es. y el derecho positivo, el señor que Él representa- mientras sí, te sí, mira a sí, los sí, ojos te da el ticket. Eso Te es. ha tocado. Caballero, le tocó. Y si uno lo hace en lo pequeño, lo hace en lo grande. Eso también. Sí. Oye, la gente estaba encantada cuando la pandemia le ponían Claro. un chaleco y O sea, flipaban. no sé si- les encantaba. Sí, sí. No Pues sé- se puerta COVID ahí en los aeropuertos. Pero ¿usted quién es aquí con el chaleco este Sí. infame? Sí, sí. Que le han puesto el color horroroso, usted horroroso, todo mal. Y vienen aquí a decirme que no puedo entrar en mi país. Anda, vaya O al carajo. exigiéndote que te enmascarases el rostro. Sí, bueno, también. No sé si te acuerdas que tenías que rellenar un formulario para entrar a tu país de vuelta. ¿Te acuerdas? Sí, que bueno, si no, no entrabas. Sí que entrabas. No, sí, se te ponías pesado y tal, claro. Pero Entrabas, que ya te ha costado una bronca, ¿sabes? Sí, eso sí, O sea, sí, ya- sí, pero una era bronca divertida. Sí, eso sí es verdad. Yo Y de, bueno, confieso pues, que era pues divertido. deténgame, ¿no? Deténgame. No, claro, o sea, Sí, llegabas claro. al final con el Guardia Civil, la historia era esa. Los enfermeros, ¡ey! Escandalizados. Sí, sí, sí. Este viene aquí y va a asesinar al mundo. Entonces, llega el Guardia Civil, pero si el enfermero este me está diciendo que le tengo que enseñar a él Sí, sí. un pasaporte para entrar en mi propio país. Sí, ¿Qué sí, me vas a el hacer? enfermero como ¿Me agente vas a aduanero, casi, claro, ya. ¿a deportar a dónde? ¿A Tailandia? Sí, o sí, sea, sí. ¿qué vas a hacer? Claro, ¿Me va a eso que- detener? Pues no sé, pues deténgame y llevemos donde sí. quiera, pero que es que esto... Es que estoy indignado. Es que estoy indignadísimo porque Que no, sí. una es un hora, escándalo. una que lo hora hemos de normalizado. aparcamiento, una Claro, hora de sí. aparcamiento, 4 euros. Eso quiere decir que 2 horas son 8. Que sí, que sí. 8 euros por aparcar en la calle. Sí, sí. Pero es que es más. Que es que hay aparcamientos que salen más baratos, aparcamientos subterráneos que salen más baratos, privados. Ah, en Madrid, Almeida. Yo pensaba que gobernaba el Partido Comunista. Nada, afortunadamente no. No. Menos mal que Almeida ganó y Claro, luego eso es, somos los libres. madrileños dijeron, Claro. qué bien, como has cumplido tus promesas, te vamos a dar una mayoría absoluta. Eso es. Pues te lo mereces. Es que es muy gracioso. ¿A ti Claro. no te hace gracia? No, Hace no. unos chistes, uy, qué gracioso es No me Almeida. hace, no me hace ninguna Ay, gracia. bueno, mira. Ni No, pero pizca. además, no, pero que, además, al margen de eso, ya el mero Al final parquímetro. me va a cabrear yo también, Julito. No, lo que pretendo es contagiaros a vosotros y a toda la audiencia. Uy, a mí no me Pero no es- contagies, que no yo es hoy estoy de ilegítimo el mecha- precio. yo hoy estoy de mecha corta. No es ilegítimo el precio, es ilegítimo la existencia del parquímetro. totalmente. Que es Sí, la sí. máxima, Sí, sí. la máxima expresión de la vía, o sea, de lo público, es la calle. O sea, si Sí, no sí, puedes es la dejar tu coche en la privatización de la calle, calle. y no te estoy hablando en carreteras que estén por pagarse para darle comisiones amigas de algún ministro. Te estoy diciendo de la calle, o sea, de la calle O'Donnell, de la calle Alcalá, bueno, la calle Alcalá difícil aparcar, ¿no? Pero da igual. O sea, el mero hecho de la existencia de parquímetros y que se haya normalizado los últimos 20 años y que ya nadie lo cuestione, no hay partidos que lleven, yo es para dar una vuelta, que lleven a abolir los parquímetros, por ejemplo, que me parece, O que me limitarlos a parece ciertas gravísimo. zonas, claro. Claro. Pues, Pero si es que lo hay en cualquier pueblo de 2.000 habitantes, parquímetro no sé, en Olmedo. Sí, sí. ¿Pero qué sentido tiene esto? Pues parquímetro en Olmedo, parquímetro en Liérganes. ¿Qué sentido? por mucho menos se han hecho motines. Sí. Sí, Sí, sí. sí, es verdad. Es cierto. Pues lo que se debería hacer un motín es por lo del fiscal. O sea, que no esté en la cárcel ahora mismo habla fatal del país en el que nos encontramos. Así que nada, Miguel Rovira, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues tu nada. primera intervención. Pues qué presión, por Dios. Igual de decepcionante que la última. No. Pues a ver, es que me sorprendería, pero es que en realidad es lo que hablamos siempre. O sea, el hecho de que se encadenen escándalos constantemente hace que un día llegues y pierdes la capacidad de sorprenderte ante nada, ¿no? Hoy ha trascendido la declaración de esta señora que dice que le preguntó al fiscal general que si había filtrado esto él y preguntó que no tocaba ahora. Claro que no tocaba ahora porque lo que tocaba era salvar la imagen del PSOE, que era en lo que estaban ellos y por lo que fue puesto ahí, ¿no? ¿Qué decir? Pues una democracia pútrida, que es en la que estamos, en la que solo funcionan pues esos pequeños resortes que sirven para exprimirte, como decía Julio, entre ellos el parquímetro, ¿no? Hablaba el otro día con Ricardo, tertuliano de esta casa. Yo no me lo he leído, pero sobre un libro de José María Marco que hablaba sobre
después de la nación, se llama. Sí, el nuevo libro. Sí, que No, lo tenemos José María pendiente Marco. de que venga. Por lo visto, Qué grande es José María Marco. Insisto que yo no lo he leído, pero la tesis era que, o sea, a lo mejor es una lectura muy subjetiva, ¿no? De Ricardo Ruiz de la Serna. Ruiz de la Serna. Y es que a lo mejor ya la Constitución para esta España es caduca. Es decir, la Constitución o el régimen constitucional que pactaron hace más de 40 años no sirve para el régimen de hoy. Y la prueba podría ser el fiscal general del Estado, ¿no? Es decir, no estaba preparado para una pléyade de personas degeneradas que han degenerado las instituciones aún más. Entonces, quizá habría que ir a otro modelo de sociedad en el que, por construir, quizá un proyecto que ilusione a alguien, ¿no? Porque a quién ilusiona la Constitución que ampara este tipo de tropelías. Y quizá la tarea de los próximos 20 años sea esa. O sea, sea redefinir dónde estamos como Estado, quiénes son las personas que ocupan la máxima responsabilidad, porque no olvidemos que el fiscal general es una de ellas y está en esto, lavarle la cara al PSOE, igual que están en eso las personas que detentan puestos públicos en Radio y Televisión Española y demás. Y hasta qué punto va a ser sostenible, pues eso, pues la deriva de una nación que se negocia con prófugos, con asesinos, ¿no? O con golpistas. Claro. Pedro. Sí, yo sobre esto, es decir, y bueno, partiendo de que ciertamente, claro, uno no puede vivir siempre en el escándalo, ¿no? O sea, llega un momento que tienes que enfocarte en alguna cuestión y subrayar la importancia, o sea, relativizar las cuestiones. Y yo creo que relativizando las cuestiones, probablemente de las que están en el candelero, esta sea la más urgente y la más importante, ¿no? Lo decíais antes. O sea, probablemente de las cosas por las que no solemos escandalizar, esta es por la que más justamente habría que escandalizarse. Y luego yo creo que, sobre todo porque las instituciones, frente a lo que solemos pensar, son más de cristal que de plastilina. Es decir, que tú cuando pasas un cierto umbral, hay cosas que se rompen. Es decir, que esto no es tan sencillo como recomponerlo en una siguiente legislatura. Y dices, oye, pues hubo un fiscal que... No, eso genera un descrédito y una desconfianza, ¿no?, de los ciudadanos hacia las instituciones que luego es muy difícil de reparar, que afecta a una cultura política entera, ¿no? Y que un señor, claro, la reflexión sobre la estructura es esa, es un señor que tiene la voluntad política de sobrevivir a costa de lo que sea, sin embargo comprobamos que puede destruir o que puede malograr instituciones centrales como esta. Incluso la propia virtud de la responsabilidad de los gobernados, que esto del patriotismo, ¿no? Es decir, las instituciones formales se apoyan en elementos informales. Por ejemplo, en una disposición de los ciudadanos españoles a no permitir estas cosas. Y eso tampoco existe, y probablemente es lo más grave que no existe. O sea, lo más grave que no existe es que en el fondo esto se recibe pues en el lado de los votantes del PSOE como, bueno, esto es un... Sí, bueno... Es un ataque de la máquina del fango. Sí, es un ataque de la máquina del fango y no vamos a darle ningún crédito. Y entonces, al final, eso no tiene la traducción política que debería tener, ¿no? Entonces yo sí que creo que sí, probablemente esto sea el tema más urgente que tenemos encima de Si os fijáis, es lo dejo un segundo. La máquina del fango es esta, precisamente, porque además está muy bien engrasada. Es decir, la justicia filtra información sobre el caso de un particular para desviar el debate público, que luego replica los medios de comunicación al sueldo del Partido Socialista en un debate que se sigue prolongando a día de hoy. Le va a decir, oye, que lo que decía Jano, este señor tiene que estar en la cárcel. Señor, si este proceso concluye tal y como todo apunta, tiene que acabar en la cárcel. Y no va a acabar en la cárcel. Y ya que a la cárcel... Bueno, yo eso no lo tengo tan claro, Miguel? O sea, que el fiscal general del Estado no va a acabar en la cárcel, yo ahí sí que no... Vamos. Que van a permitir a uno de los suyos caer. Otra cosa no, pero el PSOE... Otra cosa es que el PSOE es supremo, muy endogámico. Sí, eso sí. Pero esto es evidente que esto... O sea, aquí ya estamos en un nivel que es la guerra entre jueces... Sí. Y Sánchez. Eso es verdad, sí. Si Sánchez gana la guerra, y esto te lo digo, nos tenemos que pirar de aquí porque aquí ya estamos muertos. Ahora... Yo dudo que la vaya a ganar, O sea, es que no me creo que, de verdad, lo digo muchas veces, que un fiscal general del Estado en la cárcel. Un fiscal general del Estado en la cárcel, sí. Esto es el Supremo, que no estamos hablando aquí de jueces, que los magistrados del Supremo, que no es aquí un panoli. O sea, que... Julio, yo sí que lo creo. Sí, vamos, respecto a lo que decía Miguel sobre la Constitución, el ordenamiento jurídico, yo lo que veo, y lo comentábamos en otra tertulia, es que no hay ordenamiento jurídico, por exhaustivo que sea, que sobreviva a la voluntad torcida de un gobernante. Y menos cuando todo es derecho positivo. Porque cuando todo es derecho positivo, cuando no se funda en un orden, cuando ese derecho no se funda en un orden moral, en la realidad, en el orden del ser, claro, es únicamente en el fondo la expresión de la voluntad del gobernante. Y por eso tampoco nos llamemos a engaño, construyamos lo que construyamos, en el fondo estará la voluntad de poder. Y casi sería peor el remedio que la enfermedad. ¿Queremos crear un ordenamiento jurídico lo suficientemente exhaustivo como para impedir este tipo de cosas? Claro, haría falta una sobreregulación, una regulación casi asfixiante. Entonces, no sé si, pretendiendo evitar un mal, desataríamos un mal peor. La verdad que no lo sé, o sea, es un tema yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y después, yo estos días he
me he acordado mucho de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, lo recordaréis, actuó con muchísima diligencia contra Polonia y Hungría por interferencias del poder político en el poder judicial. Hombre, más interferencias en el poder político, o sea, en el poder judicial, que las que está haciendo este gobierno, difícilmente imaginables son. Es difícil imaginarlas. Lo que nos lleva a sospechar que la Unión Europea, cuando actuaba contra Polonia y Hungría, no actuaba por respeto al Estado de Derecho. No actuaba para preservar tal cosa como el Estado de Derecho. Actuaba por motivos ideológicos. Actuaba por motivos ideológicos, porque si no, no se entiende por qué no ha actuado, por qué no ha movido un solo dedo, por qué ni siquiera ha torcido el gesto ante los desmanes de Pedro Sánchez y su afán por controlar el Poder Judicial, todas las instituciones del Estado, en su afán por someter todas las instituciones del Estado al gobierno. No solo no torció el gesto, sino que además fue quien sentó en la mesa a González Pons y a Bolaños para que se repartiera el Consejo General del Poder Judicial. Dices que es difícil despolitizar, yo lo creo, pero valdría con controlar ciertos resortes, es decir, con no poner a exministros al ministro de Justicia del Partido Socialista al frente de los cargos importantes, o con que el Consejo General del Poder Judicial no se repartiera en el Congreso, por ejemplo. Claro. Entonces, Pero mira, pero es que hay una cosa que ha dicho Julio me parece súper relevante. Es decir, algunos dicen, tú has dejado caer un poco el tema de la Constitución y demás. Dices, ya, pero ¿cómo puedes prever, o sea, qué tipo de ley puedes hacer que digas, en el caso de que el fiscal general del Estado se dedique a filtrar datos confidenciales, tendrá que ser cesado? Pero ¿cómo vas a escribir eso en una ley? Justo, o sea, me refiero que al final es que exige una imaginación calenturienta. Claro, o sea, tienes que estar mal de la olla. Igual que el Consejo General del Poder Judicial. Totalmente. En el 85, que muchos dicen, es que esto, fíjate, la Constitución. Perdona, no. La Constitución no estaba así. Llega el Partido Socialista en el año 85 con una mayoría absolutísima y dice, como esto es lo más democrático, pues entonces ahora lo cogemos nosotros. Y lo reforma, que es cuando la famosa frase de Alfonso Guerra, de Montesquieu ha muerto. Sí. Dices, claro, o sea, en el fondo, aunque tú escribas algo, si luego la población, desgraciadamente, apoya en masa algo que es contrario a esa ley, pues simplemente la modificas y ya está. Además, o sea, no existe una constitución que digas esto y no va a pasar nada. A lo mejor es el peso de bueno que buscan algunos, ¿no? Sí, bueno, Felipe González también se ha hecho viral estos días. Sí, claro. También, ¿no? Ahora es el bueno también. Sí, porque ha dicho yo no entiendo cómo que tal. Perdona, Pedro. Un ministro, también otro ministro, creo que fue Alfonso Guerra, salió diciendo que efectivamente la ley del año 2004 integral de violencia de género era anticonstitucional. Véase para qué sirve nada de esa categoría, ¿no? Y la aprobaron igualmente. Y sale el tipo 20 años después, dándose golpecitos de pecho diciendo qué mal aquello. Qué mal aquello, pues allí estabas tú, allí estuviste luego de diputado, allí estaba Felipe González, que ahora se da pues, ¿no? esos azotes a sí mismo, pues como si fuera un demócrata allí desde República Dominicana, ¿no? Pues en fin, pues es todo muy cutre. Y pensar que lo del fiscal general es la causa y no la consecuencia de un proceso de degeneración mucho más largo es pecar de ingenuidad. Sí, porque el caso del fiscal general no es anécdota, es consecuencia. O sea, esto tiene lugar porque antes se han pasado por encima de todas las instituciones restantes y la justicia es la última. Por eso cuando ocurre un caso de estos, o con el juez Peinado, todo lo que sale desde los medios de comunicación públicos o semipúblicos, que son quienes reciben la mayoría de sus ingresos del gobierno, que eso no se habla, y no, medios privados. Medios privados depende, ¿no? Saca un momento tu balance de cuentas y te digo si es privado o público. Entonces, ese es el ecosistema en el que se mueve el asunto que insisto, que no es causa, es consecuencia. Sí, cuando primero normalizas lo de Dolores Delgado, lo comentabas por tú, ejemplo, de fiscal general del Estado, una tipa que era ministra de Justicia, y es bueno, esto sí. Entonces vas normalizándolo hasta que llegas al punto en el que estamos ahora, claro, que ya estamos en el 2.0 con el tema de las acusaciones populares. Sí. Que si esa ley se aprueba, lo hemos dicho toda la semana, pero es que hay que insistir en esto. Automáticamente el caso Begoña Gómez y hermano de Sánchez desaparece. Sí, claro. Dices, pero ¿cómo puede ser que un tipo esté diciendo voy a aprobar una ley con nombres y apellidos? Que es increíble. Con los apellidos de familiares y socios. Aquí no juzgáis a... Dices, coño, o sea, dime esto, dicen, ay. Además es que ellos fueron, creo recordar, digo memoria, fue una acusación en el caso de Bárcenas, por ejemplo. Pero claro que sí, eso muchos. A nadie va a sorprender ahora que el Partido Socialista hace esto, ¿no? Porque no le gusta la acusación por... no, con Urdangarín también les molaba. Se despierta un día y dice, no me gusta esto, voy a cambiarlo. Quizá que tengas tu mujer imputada y tu hermano tiene algo que ver. Pero es que cuidado con eso, se anularía. No, pero por eso creo que más que una cuestión de derecho positivo, y eso sería una cuestión mucho más técnica, ¿no? Con el fiscal hay que reformar los criterios de dependencia y jerarquía de la Fiscalía General, tiene sentido. Eso son cosas muy técnicas que habría que estudiar. Yo creo que lo que hay de fondo es una crisis de cultura política. O sea, mira, antes de venir comía con un amigo, periodista amigo común, Víctor Núñez del Español, y hablábamos de cómo, claro, por ejemplo, el discurso antijueces, que es una cosa
que solíamos asociar hace un par de años a los socios, digamos, incidentistas del gobierno. Y cómo ese discurso ha ido progresivamente siendo un discurso de gobierno. O sea, basta ver las declaraciones de Bolaños, por ejemplo, sobre el auto del Supremo. O sea, decidiendo un ministro de Justicia cuándo está bien un auto. O sea, eso son cosas que son o lo que está hablando ahora, posible pacto con Junts, ¿no? De ir más allá de la ley Begoña o de la ley Amiguitos, y hacer una ley que contemple ya el lawfare como una categoría de persecución del lawfare, es decir, de represión de los jueces. Y eso, de hecho, se está hablando de eso como posible siguiente paso en las negociaciones. Entonces, claro, ¿el problema está en el derecho positivo? Pues yo creo que eminentemente no. Otra cosa es que eso dé lugar a la necesidad de reformarlo, pero no es un problema que venga del derecho. Viene de resquebrajarse una cultura política por ejercicios de voluntad que se van acumulando y se van... Y luego esto, lo de hacer... O sea, no sé, yo, claro, a mí esto me pasa mucho, yo estudié Derecho y estabas viendo, digamos, unos cuantos años, que es como ver todos los temas del final del manual que pensabas que nunca se iban a producir, ¿no? Todos los estados de excepción, todas las cosas excepcionales, es como un curso de Derecho de excepción, ¿no? Todo el rato. Claro, estamos llegando ya al nivel de un presidente de gobierno que hace leyes firmadas con nombres y apellidos. Claro. Eso tiene un nombre. O sea, tiene un nombre siempre. De hecho, nosotros solemos asociar la tiranía con Nerón o con Hitler, ¿no? Personajes. Pero tirano, una de las acepciones de tirano es el que se coloca en el lugar de la ley. Sí, bueno, un sátrapa, claro. Un sátrapa es un sátrapa. Sí, un sátrapa. Entonces, el que coloca a sus amigos y a su mujer en lugar de la ley es un sátrapa. Es la definición, vamos, más canónica que hay. Sí, yo creo que efectivamente el problema no es el derecho positivo, no quería sugerir eso. El problema es cuando el derecho no se funda en un descubrimiento, sino en un consenso. En un consenso, en la mera voluntad de un tirano. Cuando no indaga la realidad, cuando no está abierto a la realidad y no se funda en ella. Por tanto, ese para mí es el problema. Y el problema de las constituciones es que en verdad no limitan el poder del tirano, sea un tirano al modo de Sánchez o el tirano policéfalo al que habitualmente nos referimos como pueblo. ¿Por qué? Porque la Constitución se puede cambiar por mayoría de 2/3. No, esto... ¿Qué forma? En verdad, en rigor, no limita. No limita, no impide un posible despotismo. No impide un posible despotismo. Pero bueno, este es un debate que quizá nos llevaría demasiado lejos. Lo del consenso que hablabas antes, de aceptar los consensos para ejercer las tiranías, no es algo meramente socialista. En el año, creo que fue 2017-2016, cuando tuvo lugar todo el tema del juicio de la manada, el ministro, que era del PP, dijo que el juez que había emitido el voto particular en el caso era un tipo que estaba mal de la cabeza. O sea, esto lo dijo un ministro de otro juez. O sea, que es surrealista y que el proceso de desmoronización del Estado viene en parte de eso, del todo vale. El todo vale. Está. Pedro. No, y luego estaba pensando, o sea, otra derivada de cuando hablamos de lo de, claro, cómo te imaginas que un fiscal general haga esto y cómo vas a preverlo. Claro, es que tú a los jueces y a un fiscal, o sea, son figuras de autoridad. Son cargos literalmente de autoridad. Y la autoridad va acompañada de una cierta confianza en ellos. Es decir, que tú no podrías hacer una regulación que vigilara al fiscal general como un presunto delincuente, porque es que el fiscal general es un cargo que solo puede ocupar a alguien en quien confías. Claro. Y tienes una cierta autoridad. Entonces, claro, la cosa es, todo esto que estamos viendo, toda esta operación política, lleva a que después de Sánchez probablemente sea muy difícil confiar en ninguna institución, en ninguna figura de autoridad. Y eso creo que va a traer resultados a medio plazo, vamos, terribles probablemente. Sí, porque el tema es este ya. Claro. O sea, es que al final ya se han sobrepasado, ya el debate no es ni siquiera ideológico en el sentido que no hablamos de que es impuestos altos, bajos, el tema de la vivienda, de arriba para abajo, no. O sea, simplemente es que las instituciones, la degradación es tan absoluta que, claro, el próximo fiscal general del Estado... Para Santo Tomás hay tiranía, al hilo de lo que decíamos, y lo dice abiertamente en la monarquía, cuando el beneficio privado se confunde con el bien común. Sí. Y yo creo que este es un caso clarísimo, arquetípico. De todos modos, yo creo que la desconfianza hacia las instituciones no es específicamente española. No. Se extiende a todos los países europeos y no es específicamente sanchista en España. Quiero decir, ya la venimos arrastrando de algún modo. ¿Por qué? Porque quizás siempre haya sido así. O sea, no estoy hablando de una edad dorada en la que los gobernantes velaban por el bien del pueblo. Vale, eso no. Claro. Estoy hablando de que buena parte de la sociedad española, de la sociedad europea, de la sociedad estadounidense, tiene la certeza de que los gobernantes conspiran contra ellos, contra ella. Tiene la certeza de que están al servicio de intereses que no son los suyos. De intereses que a menudo son antagónicos a los suyos.
opuestos, contradictorios, incompatibles con los suyos. De que los políticos gobiernan en favor de las grandes multinacionales. De que los políticos gobiernan en favor de quimeras, de fantasías. Sí, sí. Pasa igual con la prensa. Pasa igual con la prensa. Claro. Sí, sí. Entonces, es verdad que Pedro Sánchez quizá haya acelerado el proceso en España, pero sobre todo en un determinado sector de la sociedad, hablemos de los jóvenes, la confianza hacia las instituciones era nula. Sí, sí. Era nula. Se había impuesto la idea gatopardiana de que cambiase lo que cambiase, todo iba a seguir igual. Todo iba a seguir igual, gobernase quien gobernase. Quizá Vox haya alterado esto mínimamente, quizá haya despertado un mínimo entusiasmo en ese sector, en esa parte juvenil de la sociedad, pero creo que esto trasciende a Pedro Sánchez. Esto le excede. Y excede a España también. Sí, es verdad, excede incluso la política. De hecho, el ejemplo más claro es que la mayoría de las personas que han ganado en países occidentales o en países importantes, ¿no?, como Argentina y tal, son outsiders todos, son gente que hay en el mundo de la política, son rock and roll ajenos a la política, ajenos a los medios de comunicación, que de alguna manera han llegado donde han llegado por cómo han sido insultados. O sea, yo por ejemplo, yo veo que sale un perfil de un tipo en el país y le están poniendo a caer de un burro y automáticamente simpatizo con él. Despierta tu interés. Claro, automáticamente simpatizo con él. Yo creo que le ponen toda la ristra de categorías que riman con Windows Vista y ya automáticamente simpatizo con él. Sí. Porque es por cómo está configurado todo y por cómo está enfangado, digo, tiene que ser un buen tipo. De hecho, tiene que ser un buen tipo. Está el palabro este que nos lanzan constantemente a la cabeza ahora de antipolítica. Es decir, en el mundo progresista que dicen, no, es que esto es antipolítica. Antipolítica, como siempre, es lo que no me gusta. Pero, claro, pero también es el sentimiento que estás describiendo ahora y que decía Julio, que es sobre todo en el sector juvenil de una desconfianza de parte de las instituciones. Entonces digo, claro, ¿y qué tal si en vez de buscar la culpa de eso en los jóvenes, lo buscas en la política? ¿Qué estabais haciendo? O en ti mismo, claro. O en ti mismo. O en ti mismo exacto, como periodista. Y dices, a lo mejor es que la política era anti ellos y por tanto ellos son antipolítica. Claro, cunde la idea de que todos los movimientos populistas impugnan a las élites. ¿Qué ocurre? Que Trump es antipolítica porque cuestiona la relación élite-pueblo. Y sí, pero es que la cuestiona con razón, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque las élites han faltado su obligación hacia el pueblo. Entonces, claro, ¿cómo no impugnarla? ¿Cómo no impugnarla? Hombre, podemos pedir unas élites mejores. Efectivamente, de lo contrario, acabaríamos abogando por una suerte de democracia asamblearia o de una fórmula así, cuyos éxitos son más bien cuestionables. Pero claro, es que es imperativo cuestionar a las élites hoy. No, es imperativo. Está bien tener siempre está bien tener desconfianza, digamos, hacia el poder. Pero es verdad que luego también se da una paradoja en el caso de España, que es que sí que habría un amplio consenso, que se dice ahora, en que la inmensa mayoría de los españoles, lo que tú decías, Julio. Entonces, ¿los políticos qué son? Te dirías que son lo peor que hay, gentuza, vagos, que viven del esfuerzo ajeno. Pero luego, a su vez, cuando dices, bueno, bien, pues vamos a ver, digamos, el Estado, hasta dónde se inmiscuye en nuestras vidas. Lejos de decir, no, que esta gente, cuanto menos se meta en mi vida, mejor, sí, claro, que las pensiones me las gestione María Jesús Montero, que me digan dónde puedo aparcar y a qué precio, que a ver, si no nos vamos a morir todos de contaminación. Entonces es una cosa un poco extraña también en el sentido de cómo puedes llegar a esa conclusión si la premisa con la que empiezas es cierta. Y es, los políticos son todo esto, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué luego quiere usted que los políticos estén metidos en su día 24 horas? Yo creo que lo otro es una degeneración de una intuición igualmente buena, que es cualquier orden, incluso el más inicuo, es preferible al caos. Desde a la luego. anarquía. Sí. Es preferible a la anarquía, porque una situación de anarquía es más cruenta, peor, más injusta, que el orden más injusto que podamos figurarnos. Entonces, esa es la intuición de, bueno, pues esto es horrible, son unos sinvergüenzas, pero por otro lado, son necesarios. Son necesarios. Ahí, lo que a mí se me escapa es el paso del son necesarios a vamos a permitirles entrometerse en nuestras vidas más. Eso quizá también está, no lo sé, porque también muchas veces lo piensas y dices, ¿por qué? Quizá la vagancia, ¿no? El depurar responsabilidades en el sentido de decir, oye, a mí que se encarguen de la educación, de la sanidad, de todo. Otros, yo cumplo cuántos impuestos hay que pagar, cada vez más y más, pero luego, si esto falla, tengo a alguien al que culpar. Claro, por eso yo, Jano, perdón que estoy abusando. Abusa de lo que quieras, hombre. Por eso, yo creo que el escándalo es pernicioso por otro... claro, le he dicho abusar, qué horror. No se me ocurriría. No. Por eso el escándalo es pernicioso. No solo sino porque el escándalo nos mantiene como espectadores.
de una realidad que nos es ajena. Y yo creo que debemos pasar del escándalo a la preocupación. Total. Y porque la preocupación provoca un movimiento interior. Nos obliga a hacer algo. A hacernos responsables de esas pequeñas parcelas de realidad que nos conciernen. Quien vive en el escándalo está paralizado, a merced de una realidad que le sobrepasa. Y se trata de, poco a poco, ir transfigurando la realidad que vivimos, que nos circunda, la pequeñita realidad que nos circunda. Si vivimos perpetuamente escandalizados, pues, mira, Bolaños, ¿no? Flaseados. No, responsabilízate. Sí. Pedro, y luego tú. Sí, no, yo muy brevemente. También creo que la razón por la que la gente quiere que el Estado le resuelva todo es sobre todo porque tampoco hay nada fuera del Estado. Es decir, que la Claro, gente eso piensa, también es verdad. Sí. Vale, si no está el Estado, si no entonces ¿cómo voy a asumir mis necesidades? Y entonces, a mí yo creo que es por el destigimiento, que es que no hay nada fuera. Entonces estamos muy acostumbrados. Llega un momento que además la propia acción del Estado vacía todo lo que no sea Estado. Entonces llega un momento que es que, pues oye, prefiero que esté este tipo que presumiblemente es un mangante a que no haya nada. Yo creo que es esa idea. Y luego, efectivamente, creo que el peligro, lo que sí creo que es antipolítico, es peligroso, es caer en un hartazgo nihilista en el que digas, o sea, el poder es malo, entonces me desentiendo, me escandalizo y luego me. O caer en un discurso que estoy gente que yo lo he visto que cultiva un discurso netamente anti-élite en sentido general. O sea, no creo que haya élites. No, lo que hay que buscar es mecanismos selectivos de élites. Claro, no que no haya élites. Entonces, todos esos discursos creo que son muy peligrosos porque al final una justa indignación que se podría transformar en soluciones políticas acaba siendo, pues eso, una especie de me voy a mi cueva o, en fin, todos roban, entonces paso. Sí. Y creo que eso también es muy peligroso. Miguel, ¿querías apuntar algo? Yo creo que hay también algo de inercia en estos movimientos, en estos consensos que tú dices, ¿no? De que lo gestione el Estado. Porque ha sido así toda la vida. Pero yo creo que. Bueno, toda la vida no. Toda la vida. Toda la vida, hablando de generaciones, me refiero. Hablando en términos generacionales. Entonces, pero creo que eso se está resquebrajando y es precisamente por el influjo de los jóvenes y de las redes sociales y los escándalos que se conocen a través de las redes sociales. Ahora, por ejemplo, se ha rescatado a aquel de Rotterdam, de las niñas violadas y tal, que ha encontrado especial eco en redes. ¿Y quién está en redes? Principalmente jóvenes. Ahora hay más gente, se ha democratizado, como dicen los cursis, ¿no? Pero hay todo tipo de perfiles. Creo que vamos a un mundo en el que va a ser más común la desconfianza de las élites que la confianza en el Estado. La confianza en el Estado y en todo lo que huela a político y a prensa. Primero porque quienes están garantizando el flujo de información, gracias a Dios lo están haciendo con responsabilidad y al menos por ahora pues con cierta diligencia. Incluso aquellos que algún día se opusieron, como por ejemplo Mark Zuckerberg, del que hablábamos antes, con restricciones en sus redes sociales, ha cambiado el discurso. Y lo ha cambiado no porque yo creo que haya cambiado su forma de ver el mundo, sino porque sabe, lo dije el otro día, que el mundo va hacia otra dirección y que él va a seguir necesitando hacer caja en ese mundo, ¿no? Entonces, es mejor cambiarse el pelo ahora y empezar a decir que efectivamente libertad de expresión, como molas, ¿no? Ven a mis brazos de nuevo, antes que seguir diciendo, no, pues claro, hay que censurar a la gente o hay que ponerle un cartelito cuando hable de cambio climático o cuando hable de vacunas, de lo que le dé la gana a la gente. ¿Quién eres tú para ponerle un cartelito diciendo lo que tiene que hablar o lo que no tiene que hablar, ¿no? El saltamontes de Montenegro, yo qué sé, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo afortunadamente está cambiando, que quizás es una cuestión generacional, tiene que ver mucho con la tele, me temo, pero la desconfianza hacia los políticos, te diría que es, y hacia la prensa especialmente, es irreconciliable ya, al menos en un plazo medio de tiempo. Sí, sobre todo cuando encuentras mentiras tan burdas como la que han estado sosteniendo estos días con el borrado de mensajes del fiscal, por ejemplo. Que hoy, Juanín, repasamos lo que hemos conocido en el Supremo. Sí, que lo ha dicho el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, quien, por cierto, investigó los supuestos delitos fiscales de González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, Salto asegura que en la Fiscalía no existe un protocolo que justifique el borrado del móvil del fiscal general. García Ortiz argumentó en su momento que la UCO no había encontrado ningún mensaje en su teléfono por un protocolo que, según Salto, no existe. Vamos a recordar estas palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no hace mucho, cuando se concluyó aquello de que no había, lo que estamos comentando, ningún mensaje en los días en los que se produjo la filtración. Pedro Sánchez. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación.
que yo no puedo decir lo que estoy pensando ahora mismo. Sí, hay una Me lo puedo cosa. imaginar. Para que no nos cierren el canal. más que Evidentemente, pues nada lo que diga, ¿no? Pues puede tomar ni siquiera. Pues no en serio, ¿no? Sino puede interpretarse como que cabe la posibilidad de que fuera verdad, ¿no? Pero lo que me sorprende es, de verdad, es la desfachatez, ¿no? De la mentira. Porque tú llega un momento, en algún momento te tiene que dar vergüenza algo, ¿no? O sea, en algún momento tienes que mirarte de espejo y decir, ¿en qué me he convertido? O sea, ¿a qué precio, no? Pero es que, no, es que van pasando lo que decía, los escándalos, y al final, yo lo siento, Pedro, pero sí caigo en ese nihilismo destructor, porque yo veo estas cosas y es que ya ni me enfadan. Yo veo estas cosas y digo, bueno, pues otra, hasta que esto pete por algún lado. Evidentemente petará como siempre petado por el bolsillo, ¿no? Y hasta que no tengan, como decía Yuri Bermenoz, la bota en el cuello, pues no se darán cuenta. En este caso, la bota económica, porque el mundo en el que estamos, pues no es un mundo... Las sociedades en las que vivimos son especialmente violentas por el momento, ¿no? Entonces, a mí es que estas cosas ya no me sorprenden. Probablemente, o sea, te diría que sería capaz de encontrar cualquier tema sobre el que Pedro Sánchez ha mentido. O sea, Sí, todo. Dime un tema. Tienes una mentira de Sánchez. O sea, que tomar medianamente en serio, incluso ya a ojos de los periodistas, que me hace mucha gracia, las ruedas de prensa del Congreso, pues estas cosas las puedes llevar, ¿no? O sea, tú puedes llevar el audio, tú puedes llevar... Oye, o sea, ya puedes llevar el periódico con las declaraciones. Allí nadie hace nada. Las preguntas son muy de, pues bueno, pues sí, de politiqueo, ¿no? De camarilla, es que de los medios de alfombrilla y comunicación tal. tienen una gran responsabilidad de la degradación social, política, institucional, como lo queramos llamar. O sea, los medios de comunicación al final dices, oye, macho, ¿a qué te estás dedicando? Sí, nadie puede presentarse allí y decirle, oiga, pero es que usted es esto. Sí, no lo han hecho. No lo han hecho, salvo excepciones que encima los han tratado como se han tratado. Pachi López hablando al periodista desafecto como si fuera eso, vamos. Sí, o sea, un perro. Sí, como un perro, ¿no? Una degeneración tremenda. Por eso te digo que a mí no me sorprende. Digo, esto, y evidentemente un tipo que miente así, con esa desfachatez durante tantos años, no va a ningún lado. No, es un tipo irreconciliable con la verdad. Y por tanto, cualquier cosa que diga, pues debe tomarse como lo que es, ¿no? O una mentira o una verdad que sirva a una próxima mentira. La desfachatez es potente, ¿eh? Sí, no, pero es lo que digo, es la capacidad de mentir con un aplomo. Claro. Sí. Y además sabiéndolo, porque esta gente se escribe. Hombre, claro que lo sabe. Y además siendo plenamente consciente con semanas de antelación, seguramente. Claro. Porque, vamos, no soy adivino, pero me juego bastante dinero y no lo pierdo a que el fiscal general y Sánchez hablaban antes de que esto saliera. Desde luego. Entonces, o sea, es un aplomo, una preparación para la mentira tan bestia que a mí ni me enfada. Me sorprende, de hecho, solo me sorprende. O sea, me sorprende. ¿No? Sí. Julio y Pedro. Sí, a mí lo que bueno, hay dos cosas que me desconciertan o que me interesan. La primera es, tiene un punto quizá, bueno, psicológico, no, psicologista. Pero me interesa de verdad. ¿Cómo puede llegar a corromper a alguien el poder? Que está dispuesto a todo esto simplemente por mantenerlo. O sea, a arruinar su prestigio, a dilapidar su buen nombre, su reputación, por el mero hecho de preservar el poder. Y me pregunto, ¿qué es el poder si no hay autoridad? ¿Qué es el poder si no hay reconocimiento? ¿Qué es el poder? Y sin embargo, incluso en ese contexto, tiene algo seductor, atractivo. El mero poder. ¿De qué me sirve mantener el poder si el prestigio, el reconocimiento, la reputación, la dignidad, todo lo que va asociado a él, se pierde? Y Pedro Sánchez está manteniendo el poder a costa de perder, o sea, pagando el precio de perder todo eso. Me interesa, igual vosotros podéis iluminarme. Y en este caso el prestigio de Sánchez como era nulo. Claro, pero en un inicio tenía prestigio, aunque se... O sea, bueno, yo en el inicio sí que me acuerdo que era Sánchez Madina y decían que el moderado era Sánchez. Claro que no. Eso me acuerdo. Pero ahora lo he lapidado incluso ante los suyos, porque, Jano, yo no creo que nadie vote con entusiasmo a Pedro Sánchez. Ante ti mismo. Por eso, bueno, y ante él mismo, sí. ¿Qué tiene en qué sentido puede atraerle a Pedro? O sea, puede seducirle la idea de preservar el poder tal y como lo preserva. Pero bueno, da igual, eso es una... Y luego he olvidado lo otro que quería decir. Bueno, pues mientras lo piensa. Mientras Pedro. lo pienso que hable Pedro. Sí, ¿no? Yo creo que pues voy a rellenar un poquillo para que... Sí. No, te voy a decir que... Mejor eso que una mentira. Claro. No, sí, ya me acuerdo. Has perdido tu oportunidad. No, pues lo he hecho muy bien. Brevemente. Claro, la segunda cosa que me desconcierta es que ya ni siquiera se afanan en mantener viva la ficción. Pedro Sánchez habla como si el fiscal general del Estado dependiese de él. Claro. Sí. Es un ministro como más. si fuese un ministro más. Fiscal. Eso es. Uno pensaría que que conviene mantener viva la ficción. Para que el pueblo participe en ella. Porque, claro, si no, todo se desmorona.
ya no les importa. Ya no les Sí, importa. ya me- Les da absolutamente igual. La ficción se ha resquebrajado. La ficción se ha resquebrajado. Y se ha resquebrajado por su culpa. Habla como si el fiscal general del Estado fuese un fiscal general del gobierno. Sí, sí. Como No, si fuese no un disimulan. ministro más. Como si fuese un ministro más. Entonces, claro, a mí es otro tema que me desconcierta. Bueno, y también se ve conectando en las terminales mediáticas, porque sabes que la buena propaganda tú intentas que no sea muy obvia. Claro, claro. Pues que esta gente, o sea, los periodistas de afines, es una cosa sí, sí, sí. abiertamente, o sea, Sí, sí. que es una otra variable que hemos visto estos años, que es estética, que es precisamente esta dimensión como pornográfica y cutre de todo lo que estamos viendo, ¿no? Como el otro día cuando discutíamos con asombro, cómo demonios el hermano de Sánchez no tuvo a bien buscar en Google Maps donde trabajaba, ¿no? Y hablamos de esa sensación de impunidad, que es un poco trato lo mismo, que es la ausencia de tapujos, la ausencia de vergüenza. Entonces, hoy que estamos un poco filosóficos, entonces lo pensaba también un día que, claro, pues, la vergüenza es un sentimiento moral. O sea, tú no te pones rojo claro. ante alguien a quien tú no consideres moralmente. Es decir, ante tu gato, Sí. no te pones rojo. Entonces, es una absoluta falta de consideración. Es decir, es una manera de proceder considerando, básicamente, que la sociedad española es anómica e imbécil. Sí. Entonces, que nadie va a pedir en ningún momento cuentas de nada, es decir, ni institucional ni socialmente. Entonces, a mí eso me parece una faceta especialmente insultante. Yo habría una reivindicación aquí estética de la hipocresía. Es decir, que a mí me gustaría que por lo menos se lo currasen y justificasen las cosas por razón de bien. Que dijeran, oye, vamos a hacerlo por esto, que todos sepamos que es mentira. Es mejor eso que ir tan abiertamente a la cara, tan crudamente, como está procediendo, ¿no? Lo que decía Julio. O sea, por lo menos, o sea, que sé que no, pero hazme creer que en realidad el fiscal general no depende de ti. Claro, claro, efectivamente. Eso me parece que sería, oye, una cortesía. Sí, sí. Y que no tengan ni esa cortesía. Miénteme, dime Claro. que me quieres, ¿no? Sí, Sí, miente. Pero mira, esto también se traslada al tema de los medios de comunicación que hemos comentado con Silvia Ichaurrondo. Bueno. Hay que seguirla estos días. Sí, se traslada. Pues es periodista independiente. Y tú, Claro, o sea, todos sabemos Radio Televisión Espantosa lo que es, Sí. pero es que ahora Medio libre, tampoco. sí. O sea, ahora ya Sí, medio libre, independiente. Independiente, vale. Ahora tampoco se corta nada. Entonces ahora es el argumentario de Moncloa. Lo que dice Pilar Alegría es exactamente, bueno, lo que dice primero Silvia Ichaurrondo, lo que luego repite luego Pilar replica, Alegría, sí. coincide. Pero es que ahora están atacando al juez, que dice que este juez es que no tiene criterio. Es increíble, No ni tiene criterio. rigor. Ah, por suerte nos lo dice ella, ¿no? Por suerte, Hombre, claro, afortunadamente. Qué buena suerte tenemos. Exacto, Sí. exacto. La Sí, 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 presentadora buena suerte. de Televisión Española pues continúa en su fiel Hay que cometido de buscarle, defender perdón, Juanín, todas, sí. presentadora, no hay que llamarla de otra manera, porque eso es mucho decir. ¿Cómo la podríamos llamar? Telonero del PSOE, un telonero. ¿no? ¿La Es telonera? La telonera del PSOE, es telonero, ¿no? No sé, demasiado sofisticado, algo peor. Community manager. Tramoyista, si quieres ir un poco más atrás. Tramoyista. La vocera, ¿no? La vocera. La vocera, sí. La vocera de Sí, la PSOE. sí, sí. Bueno, en Hispanoamérica se dice el vocero vocero, para el vocero para el portavoz portavoz, de- eso es, sí, correveidile. sí, sí, sí. O sea, que Correveidile. correveidile, o sea, Mira. habría que hacer un listado ahí, ¿eh? Sí, Porque pueden salir porque bastantes llamar a la cosas. presentadora es mucho decir. Bueno, Silvia Ichaurrondo continúa en su fiel cometido, porque creo que se llama así de momento, su fiel cometido de defender todas y cada una de las tesis y posiciones del gobierno, también del ministro añadido Álvaro García Ortiz, y lanzaba su alegato también a favor del fiscal general del Estado, diciendo que el auto del juez del Supremo, pues que, oye, que no estaba del todo claro. Silvia Ichaurrondo. ¿Quién? Esto es muy sencillo, ¿eh? Lo que hacemos todos los periodistas y lo que yo creo que todos los que publicamos, que estamos en la mesa, tenemos que responder para publicar una información. ¿Quién envía ese email desde la Fiscalía General del Estado? No lo pone en el auto. ¿A quién lo envía de la presidencia del gobierno? Tampoco lo pone. ¿Cuándo lo envía? Tampoco lo pone. ¿Cómo lo envía? Tampoco lo pone. Pues hombre, este auto, desde luego, tiene estándares bastante menos elevados para salir y ser publicado que los estándares que Radio Televisión Española y otros medios de comunicación que están en la mesa tienen para publicar una información. Y hace así como... Qué cuajo, ¿eh? O Sí, sea, como no decir, cumple oye, los a ver qué dices estándares. ante esto. Pero se puede ser. Había dicho tramoyista, pero es equilibrista, porque ya hay que tener equilibrio para no decir nada en una causa verdaderamente grave. Además, Sobre todo- lo que está Un preguntando... auto de un juez del Supremo. Claro, O que sea, además es que es muy fuerte. precisamente se está investigando eso. Sí, sí, sí. Saber quién, Claro, claro, sí. cuándo, Y además con, a quién, con o sea, bastante éxito, además. Sí, o sea, Entonces, a ver, esta mal, gente- mal encaminado no va el asunto. A esta gente hay que preguntarle, oye, ¿no te sorprende siempre que tus conclusiones coincidan con las personas que te pagan? ¿Sabes? ¿No te sorprende o que tus conclusiones coincidan con tus dogmas? ¿No te sorprende? No, le da igual. No, claro, es que dice, ¿quién lo ha enviado? Bueno, pues por eso está en un juzgado, ¿no? Claro. Esa es la gracia. El caso es que se ha enviado. Ese es el tema. Eso es lo que lo ha Se enviado. está investigando. Entonces, o sea, ¿os dais cuenta? Tenemos el que se supone que era el cuarto poder, que tenía que fiscalizar el primero, que es el gobierno, ejerciendo de justificador del gobierno. Sí, es muy y además no tiene nada que ver con que le paguen, no seáis mal pensados, ella siempre es una, Sí, es sí. una periodista independiente y tal, ¿no? Tiene cara de Entonces, mala, ¿eh?
Sí. Es que el hombroso. Es hábil. Es que ese hombre tenía tanta razón. Me recuerda su cara típica política del Partido Demócrata estadounidense, que no es nada, que es una cáscara, ¿no? Pues igual, es una cáscara sin ningún tipo de trasfondo, con argumentario de Moncloa y sin la capacidad de decir nada original. Sí, pero con nuestra pasta. Sí, pero joder, por lo menos, oye, te pagamos, vale, pero di algo original. 300 millones de euros para de lo que ha dicho, ya me pongo a España, Pachi López y que nos lo cuente, ¿no? Pues ya está. Nos merecemos una manipulación mejor. Sí, un poquito. Nos merecemos que. O sea, creo que como. Calidad literaria. Sí, o sea, el sufrido pueblo español. Pero es que yo creo que ellos saben que da igual. Sí. Es que esa es la cosa. O sea, cuando tú llegas a un nivel de generación en la que. O sea, y esto es la dinámica preocupante, que es, tú sabes que en la trinchera donde tú estás hablando, tú no estás hablando a todo el mundo para convencer, tú estás hablando a cierta gente. Sí. Y tú sabes que esa gente simplemente quiere que alguien diga eso. Claro. O sea, y tener un vídeo y alguien, una figura oficial, un estándar que diga que tiene razón. Sí, alguien en vídeo grabado. Y que confirme tu sesgo que te ha dicho Pedro Sánchez de que todo lo que venga del otro lado, que tenga que ver con jueces, es una operación que se viene cocinando en las altas esferas del Estado contra el presidente del gobierno. Entonces, en realidad tampoco hace falta que te lo curres. No. Y mucha gente ni lo va a mirar por pereza y dice, oye, es que el informe de la U, o sea, el auto del juez no demuestra, eso no es una sentencia firme, wow. Pues eso, ahora mucha gente con eso tiras. Claro. Es así. Sí, eso decía lo de equilibrismo, porque es que es alucinante la capacidad que ha tenido para hacer una diseminación de la investigación sin decir que está imputada por revelar secretos. Sí. ¿No? O sea, es que claro, tienes ahí a 5 tíos en la mesa, o no sé cuántos hay, que por supuesto ninguno contradecía lo que ha dicho. Claro. No, porque están por las mismas personas por las que estáis ahí. Y ya está. Y yo no sé qué audiencia tendrá esta gente. Yo llevo sin ver la tele, vamos, años, pero hay gente que desayuna con esto. Sí, es la única información que recibe. Efectivamente. Julio. Bueno, como sabéis, yo siempre he sido escéptico con la prensa. Lo del cuarto poder, pues bueno, en muchas ocasiones ha sido una mera prolongación, un mero tentáculo del poder político, un mero aparato de propaganda. De hecho, ha sido así la mayor parte de las ocasiones. Y yo creo que el drama de la prensa española es que los grandes medios de comunicación están entregados a uno u otro partido político. Entregados porque dependen de su dinero para subsistir. Es verdad que el Partido Popular la dependencia de sus medios es menos obscena. Y él es menos obsceno, y el Partido Popular es menos obsceno dando instrucciones. De hecho, tan poco obsceno es que en ciertas ocasiones le ha entregado el dominio de esos medios de comunicación que controlaba él al Partido Socialista. Pero desengañémonos. No hay cuarto poder. O sea, tampoco es nuevo. Sí, Pedro Sánchez simplemente ha acogido el legado que otros le entregaron. Pero antes disimulaban más, que es lo que un poco tú decías. Claro, pero había un mínimo de disimulo. Un disimulo. Es una ficción. Claro. Es que ya no, pero da igual. ¿Pero por qué? Porque han comprobado, Jano, han comprobado algo que es peligroso. Han comprobado que hagan lo que hagan, va a haber un puñado de votantes. Sí, el del 28% no bajan. Claro, eso es así. Que les va a optar por ellos. Y va a optar por ellos porque, y esto sí es una ficción, creen que de ese modo impiden el advenimiento de la ultraderecha. Ese es el tema. En realidad es un voto redentor. Sí, claro. Sí, con su punto heroico también. Porque estamos de este modo salvando a España. Arrancándola del peligro de la ultraderecha. Sí. Pues el que ha aprendido también duramente la lección, que es que Rovira ha llegado y nos ha dicho, tenemos que hablar de Errejón, pues vamos a hablar para terminar. Podemos comentarlo. Sí, que tienes ganas de hablar de Errejón. Tengo ganas de recrearme, que es distinto. Vale. Pero vamos a recrear, hemos dedicado gran parte del programa. Lo importante era un poco para desengrasar. Vamos con Errejón, Juan Andrés. Sí, en medio de una enorme expectación acudían a declarar tanto Íñigo Errejón como la actriz Elisa Muliá en los juzgados de Plaza de... No sé por qué he dicho Isabel. En los juzgados de Plaza de Castilla por ese presunto delito de agresión sexual del exdiputado de Sumar a Muliá. Errejón, no sabemos si la persona o el personaje pues ha señalado a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla que por fin ha podido explicarse ante el juez. Le escuchamos. No tengo mucho que contarles. ¿Tú estás tranquilo? Por fin he podido explicarme. Salgo contento.
con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia, y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez, que es donde corresponde. Así que nada, ahora esperar, muy tranquilo y con mucha confianza en lo que decía la señora. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Errejón, nada más terminar de declarar ante el juez. Robina, yo te No, paso o a sea, ti. no, quería comentar. Estaba frotando las No, manos. quería entrenar yo. No, es como que no has venido aquí lo primero que has dicho. Vamos a hablar de Rejón, ¿verdad? Sí, y te hemos sí. dicho sí. No, primero, yo creo que tranquilo no está. Pues Hombre, ¿cómo está? Tranquilo no está. Tampoco estaría. No es la primera de sus mentiras, ¿no? Pero tranquilo no está. Porque lleva 3 meses encerrado a cal y canto. Y no me extraña, porque debe ser un trago bastante desagradable que te acusen de algo así. Pero no es sino el fruto de lo que tú has ido sembrando tranquilamente durante muchos años, con la esperanza de que como tú eras un aliado feminista empoderado y empoderante, pues no te iba a pasar, ¿no? Entonces, ya es mala suerte que te toque la única denuncia falsa que existe, porque como sabéis las denuncias falsas no existen, ¿no? Te ha caído a ti, Íñigo Errejón. Lo lamento, por suerte todavía pues queda algún juez por ahí un poco valiente, la ley no, porque la reventasteis, ¿no? Subvirtiendo la presunción de inocencia. Pero esto es un poco pues la siembra de lo que un día plantaste, ¿no? Entonces, lo dije en alguna ocasión, yo no creo que Errejón sea un depredador sexual, ni mucho menos. Creo que es un tipo pues envilecido por el poder y por una soberbia descomunal, una soberbia que, por cierto, comparte con su ahora archienemigo Pablo Iglesias. Y bueno, y se pensó que era el rey del mambo, podría ligar con quien quisiera, con esa retórica feminista que, en fin, pues que está donde está. Y por eso dijo que se había desdoblado lo que él era, ¿no?, de su personaje. Bueno, pues no. Lo que eres un personaje y no se ha desdoblado porque tú eres así. Entonces, yo no creo que haya agredido a esta señora. Creo que habrá tenido comportamientos inapropiados. No me cabe duda a este respecto. Pero insisto, que es que está disfrutando lo que él... Claro, es que lo que él ha defendido. O sea, esta gente hace unos años legislaba tipificar el delito como piropo. Claro, entonces, con esos mimbres, pues has construido tu cárcel. Y ahora lo que le queda es una vida de fenestrado. Precisamente como aquellos padres de familia que hoy no pueden ver a sus hijos por denuncias también falsas. Desde luego. Como las que él ha promovido, ¿no? Entonces, pues nada, a disfrutar del paseo de la fama, de tu falta de control, ¿no? Porque según tú habrá que creer el testimonio de esta señora. Y ya está. Y por supuesto, otra cosa que ha dicho, no sé si habéis visto la declaración, que lo hace, que es falso esto y que lo hace por dinero. Por motivos económicos. Es decir, o sea, está cuestionando la veracidad de una mujer, cosa muy fea, ¿no? Pero nosotros hemos dicho siempre, aquí no sorprende a nadie, que los hombres y las mujeres mienten, pero para él no. Las mujeres hasta no ahora, mienten. ahora Hasta ya sí. ahora, justo ahora que se ve dentro de este escarnio público. Pues nada, chico, lo que dijimos otra vez, mala suerte, a disfrutar lo legislado y a vivir de lo que puedas el resto de tu vida, porque vas a caminar con un estigma muy grande. Sí, yo lo que pretendo aclarar es que no se trata, el pecado de Errejón no es la incoherencia, ¿eh? El pecado de Errejón es la descortesía y yo sí diría la depravación. Medio no el consentimiento de esta mujer. Estoy de acuerdo. Hay algo de depravación o por lo menos de indecoro. Entonces, estoy muy de acuerdo con Miguel. El problema de su feminismo es que, como has dicho tú, era una cuestión retórica. Era retórica. Y a mí eso me recuerda ya la manida distinción que conviene hacer entre virtudes y valores. Los valores se predican, se exhiben, se le restriegan al prójimo. Y las virtudes se encarnan, se viven, se cultivan. ¿Qué pasa? Que Errejón tenía muchos valores y vemos que no tantas virtudes. Y no tantas virtudes. Que predicaba algo que no estaba dispuesto a encarnar. Y a mí eso me da bastante asco. ¿Por qué? Porque siempre hay una desproporción entre lo que hacemos y lo que predicamos. Siempre, lógicamente. Yo no estoy a la altura de lo que digo que debería hacerse. Pero es que en este caso es obsceno. En este caso es repugnante. Es que usted estaba predicando exactamente lo contrario de lo que hacía. No había ni una pugna. Todos los que nos tomamos en serio lo que decimos, lo que creemos, luchamos contra nosotros mismos. Queremos adecuarnos a eso que estamos predicando, eso que hemos señalado como bueno a nuestro ideal. Este tío era un sinvergüenza. Sea o no delictiva su conducta, que yo creo que no lo es, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sea o no delictiva. Un sinvergüenza. Un tío cuya palabra era mera palabrería, cuyo verbo era mera verborrea. Es lo más despreciable que puede hacer un hombre. Fijar un ideal y deshonrarlo cotidianamente. Sí.
Sí, mientras te está diciendo no hay denuncias falsas, se dedica a hacer ese tipo de cosas. Claro. Y luego, claro, lo han denunciado y dicen, no, esto es una denuncia falsa por motivos Es que económicos. una cosa es hacerlo y además otra cosa es legislar por. No, esto que Claro, es que aparte, es que este tipo además, ha legislado. Sí, o sea, este sí, tipo- la legislación lo que está sufriendo es lo Eso que es. él ha votado a favor. Eso es. O sea, es No, el no. karma. Y lo que él. Y sus ideitas. No, y lo, sus ideitas. sí, y lo que él, sabiendo que es impracticable, pretende que los demás estén obligados a cumplir. Que a mí la parte más asquerosa me parece esa. O sea, a mí que él sea un depravado, bueno, pues como tantos hay en el mundo, ¿no? Tampoco vamos a hacer un especial por cada depravado que hay en el mundo porque no habríamos de otra cosa. Y yo le deseo, pues sí, que se redima, que consiga no emanciparse de los cuidados por culpa del neoliberalismo, que viva una vida ordenada. Pero a mí lo que me parece esto, cuando decías esto, era mera retórica que querías convertir en ley, pero ¿por qué era impracticable? Pues porque se llegó un momento de locura ideológica en España, que esperemos que baje el temporal, en que se pretendía incrustar en el BOE. Hay gente, bueno, Irene Montero sigue en ese. O sea, da igual todo. O sea, Sigue en ese rollo. Mientras la sí. gente parece que presta menos atención, donde se procuraba, ya digo, imponer legislativamente una visión de las relaciones humanas. O sea, no ya de ideología, de las relaciones humanas básicas, absolutamente invivible. O sea, absolutamente contraria a las características del mamífero que es el ser humano. O sea, y eso se intentó implantar, y este hombre, pues, probablemente, mira, pues que quede como ejemplo de dónde te lleva. Él, probablemente en su carta, cuando decía lo de cómo la ideología y el poder le había llevado a esa combustión humana, pues mira, yo creo que probablemente es verdad. O sea, yo creo que probablemente él tiene una predisposición a ser así. Y, chico, pues los excesos de ideología, las apetencias desmedidas por el poder y demás, te convierten en esto. Luego, a mí por eso no me da lástima. Pues, bueno, en fin, son cosas que pasan. Bueno, como sabéis, una de las, no pioneras, ¿no? Porque el feminismo es anterior, pero una de las principales teóricas del feminismo del siglo XX, que es Simone de Beauvoir, creo recordar que era ella, decía que lo personal es político. Es decir, siguiendo esas tesis, que son las de Rejón, que son las de la deconstrucción masculina y toda esta basura, sus actos personales son políticos. O sea, no hay desligación entre el personaje y él, ¿no? Entonces, es lo que es. Ya está. Y además es cobarde, porque lleva 3 meses encerrado. Yo lo entiendo, no debe ser una situación agradable, pero además es cobarde, ¿no? Entonces, ¿qué decir? O sea, acabará sus días probablemente como Gramsci, que se acabó convirtiendo en el catolicismo ya, cuando estaba malo y tal. Dios lo quiera. Pero lo veo difícil, porque como dice Julio, yo creo que su principal pecado no es la depravación, que también, sino la soberbia, que esa es más difícil. Y sobre todo si eres soberbio con 30 años, siendo soberbio con 30 años, pero si lo eres con 90, pues bueno, pero con 30 eso ya no se corrige. Los soberbios y resentidos, que por cierto, la soberbia y el resentimiento es lo más difícil de quitarse, ¿eh? Sí. O sea, hay otros vicios, de hecho, en este caso, que puedes dejar más fácilmente que la soberbia y el resentimiento. Claro. Juan, tenemos ultimísima hora para cerrar, la comentaremos ya la semana que viene. Sobre Aldama, que no había sonado en este bingo. Aldama. ¡Feliz año! Es verdad que en 2025 lo hemos dicho, yo creo que Aldama en todo el. Es que pasan tantas cosas que al final Aldama se queda hasta viejo. Pues bien, hoy la Audiencia Nacional ha desvelado nuevos detalles sobre la compleja trama de fraude fiscal con todo el asunto del tema del IVA de los hidrocarburos, que investiga ese presunto desfalco de más de 182 millones de euros. Pues la causa, dirigida por el juez Santiago Pedraz, involucra al empresario Víctor de Aldama y a otros miembros de una supuesta organización criminal chino-portuguesa, esto es así tal cual, que había diseñado un sofisticado esquema de blanqueo de capitales. Esto es lo que ha desvelado la Audiencia Nacional. Es que te juro que prefiero que me roben. Pues sí que no me habían eliminado la capacidad de sorprenderme. Todavía quedaban cosas. Pero esto, o sea, prefiero que sean 180, no, que haya robado 2.000 millones de euros antes que tener el fiscal general de Estado que tenemos. Totalmente. Porque esto al final. Eso solo es dinero. Eso es. Ojalá todo fuese solo dinero y ya está. La moral no se recompra con dinero. Efectivamente. Bueno, vamos a despedirnos sin antes dar gracias a nuestros queridos socios, en este caso socio, Juanín. Vamos a tener que Bueno, a ver, no todos los días. Fernando de Madrid. Y hasta aquí llega la lista. Bueno, un saludo personalizado. Pero tienes que darle otro enfoque. No has aprendido nada del PSOE, macho. Tienes que venderlo mejor. Si es que no somos buenos en esto. A ver, pues véndenos tú, Michael. No, yo no, pero si llamas a Silvia y Chaurrondo te ayudará. Pero me voy a decir, pues desde la capital, el reino, tal, en una esquina del cuadrado, y dices el nombre. Uno, si es el mejor, es infinito. Pero tampoco somos los mejores. No, Fernando. Fernando sí, vale, pero que de todas formas, esta semana Jano hemos anunciado muchos nuevos socios que han entrado. Pero uno. Sí, lo que pasa es que le gusta el melodrama, ¿sabes? No, es que, fuera bromas.
Que no es broma, en realidad. Necesitamos el apoyo de los socios. Julito en la taberna siempre lo pide también. Claro. Que además este fin de semana te vemos. Me veréis también pasando el cepillo. Claro. Coño, es que así no se va a apuntar la vida, tío. Coño, claro, que es el hombre sin un animal mendicante. Sí, hombre, alguna otra cosilla más. Vamos. Estoy de acuerdo en que hay que decir la verdad. Pasar el cepillo. Mucha gente dice, no, pues esto nos ayuda. No, pasamos el cepillo, sí, bien hecho. Hombre, a ver, pero coño, por un motivo. O sea, me refiero. También se pasa el cepillo por un motivo, joder. Claro, sí. Esto es casi tan digno como una parroquia. Eso es. Claro. Entonces, a ver, si fuese Elon Musk, pues te daría igual. Claro. Pero claro, no es el caso. No es el caso. Necesitamos que nos ayuden. Todavía. Bueno, no creo que sea nunca. ¿Ves? Es que así, Jano, Dios jueves, vienes muy negativo. No, que va. Hoy, pues mira, para todo lo que ha pasado, estoy de un humor estupendo. O sea que. Pero vamos, el caso. Que nos ayuden, por favor. Hay que hacer como Lola Flores. Si cada español pusiera una peseta, si cada español se hiciese socio, aunque fuese de bronce. De 20 céntimos, Bueno. No tendríamos temas de los que hablar, ya todo bien. Claro, o sea, porque hubiésemos conquistado. Pero lo mejor es que por acción de una brumosa mano invisible, ayudándonos, se ayuda. Sí. Efectivamente. Eso es que bonita es esa frase, repítela por favor. Enfócale, Héctor, a esa cámara, a esta cámara. ¿Dónde está tu cámara esa de ahí. Se quita las gafas para tener más empaque. Por favor, por favor. Lo de la mano invisible no hace falta. No. Ayudándonos, se ayuda. Ayúdanos a ayudarte. Mira. Viva Fernando. Ayúdanos a ayudarnos. Ayúdanos a ayudarnos también es válido. Sí, nos ayudamos. Hay que ser humildes. Ayúdanos a ayudarnos. Ayúdanos a ayudarnos. Sí. Vamos a tener que llamar a un asesor de Moncloa para que nos haga un eslogan porque... Sí, ayúdate. Sí, nos falta marketing, ¿eh? Nos falta marketing. Sí, no hemos sido nunca buenos en eso. No. Pero tenemos la verdad, que es lo importante. Eso es verdad. Y la verdad siempre prevalece, ¿a que sí, querido Julio? Pero la verdad no la tenemos. Quizá la verdad nos posea a nosotros. Bueno, vale, En determinados momentos de nuestra vida. Sí, es así. Taberna Ilustrada este domingo sobre el bien común, que es un tema que aquí lo nombramos en numerosas ocasiones. Debatimos Pedro Insua, Ramón de Mer, Javier Pirillén, Dani de Fernando. Quedó, es que ya la hemos grabado, es una confesión. Sí, el otro día leí una tertulia estupenda. El otro día leí una definición de bien común que me gustó. Evidentemente no es mía, sino de Séneca, ¿no? Que dice que el bien común es ese alma ajeno al azar y que se nutre de la virtud. Yo creo que es una buena definición. No le ha gustado. Bueno, es ajeno al azar y se nutre de la virtud. Está bien. Está cargado de contenido. Está cargado de contenido. Está cargado de contenido. Bueno, si tienes una mejor que Séneca, pues me callo. Yo creo que es la... Es que me debería ir, pero... Creo que es la... Te va a tocar pagar 8 euros. La comunión entre gobernantes y gobernados, de los gobernados entre sí y de ambos con la realidad, con el orden del ser. Bueno, pero, para mí eso es el bien común. Pero la de Séneca es más amplia. Sí, bueno, el otro día te invito a la taberna no, que ahí son mucho más listos. Mira la taberna este domingo a ver cuál es la respuesta. Venga, eso sí. Querido, nos vemos Dios mediante. El domingo en la taberna y la semana que viene. El martes. Aquí, claro, sí, el martes, sí. Que es verdad que te hemos cambiado de día, es verdad. Bueno, me he sentido como en casa. Pedro, nos vemos también semana que viene. Miguel Rovira, semana que viene. Bien. Querido Juanín, también ya semana que viene. El lunes que viene estaremos aquí, si Dios quiere. Y a nuestro querido Héctor a los mandos también semana que viene con nosotros, porque si no esto no sale. Y háganse socios, no lo olviden. Nosotros despedimos el programa y regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.